Y eso fue el capítulo número 54. Me contaban que una vez. ¿Qué te pareció la experiencia chachalaquera, Josué? Pues ha sido muy interesante porque hemos dilatado aquí bastante tiempo hablando, ¿no? Y creo que aún así hemos quedado cortos. Sí, definitivamente. Mira que tengo una duda, que tengo algo que preguntarte que no te pregunté en el episodio. Y es sobre este meme que se volvió famoso hace algunos meses, en el que decía, mi abuelo se peleó en el monte contra el diablo y de pronto mucha gente tenía un abuelo que se había peleado contra el diablo en el cerro. Esto tiene relación con este personaje conocido en la cultura nahua como el señor del cerro o el dueño del cerro. Sí, en efecto, claro, podríamos decir que es un remanente del mundo prehispánico, pero que con la cuestión religiosa pues se satanizó literalmente, ¿no? Porque más allá de Dios como figura benefactora de los hombres, no puede haber otra. Entonces, si no es Dios, ¿quién queda? El diablo, ¿no? El Entonces, diablo. ahí se da como ese sincretismo, esa transformación del dueño de los cerros, de la visión prehispánica que es bueno, a la visión ya un poco ya más cristiana, ¿no? Que puede existir en la actualidad, del dueño del cerro, como esta figura vestido elegante, pero que es el diablo, ¿no? Que da un favor, pero que al final, tarde o temprano, lo termina cobrando, ¿no? Pero también se cobraba en la cultura precolombina, ¿no? Porque si bien el señor del cerro te hacía un favor, cuando morías, él llegaba por tu cuerpo y por tu carne para que siguieras trabajando debajo de la tierra. Ese punto no, en el mundo prehispánico no lo tengo seguro, tal cual que te vayas a ir, porque según la construcción de la vida después de la muerte, no hay una parte en la que vos vayas a pagar, ¿verdad? Tal vez se podría ver en función de lo que en vida vos tenés que sacrificar o dar al cerro. Ahí sí creo que ese sería el pago, más no vos el pago. Aunque habría que verlo, ¿verdad? Y porque al final uno en la visión indígena, uno al final termina siendo alimento de la tierra. Entonces en esa lógica también del Ok, cerro, ¿no? ok. Muy bien. Bueno, y así vamos a ir comenzando el capítulo número 54, donde vamos a hacer un análisis a la narrativa de la cultura náhuatl en El Salvador, no náhuatl, náhuatl, en El Salvador. Gracias, Josué, ha sido muy interesante. Comenzamos. Bienvenidos a Proyecto Chachalaca número 54. Me contaban que una vez con Josué Ramos. ¿Qué tal, Josué? ¿Cómo estás? Aquí muy alegre, muy contento de hablar de las historias que en algún momento escuché y compartirlas con vos, Salvador, y con el resto de los oyentes. Vamos comenzando octubre, Josué. ¿Te gusta este mes? Pues yo diría que sí, de octubre en adelante, los 3 meses que le restan al año ya se vuelven más interesantes, más bellos por el clima, ¿no? El viento que se percibe y las festividades que se aproximan, ¿no? Que le dan una sazón muy, muy Diferente, sí, sí, peculiar. sí. Dice que es el tobogán del año, el último tobogán del año. Bueno, Josué, nos gustaría saber, antes de comenzar el episodio, ¿quién eres tú? ¿Quién es Josué Ramos? Una pregunta bastante interesante, un poco difícil de responder, pero vamos a tratar de hacer un pequeño esbozo, ¿no? Sobre quién soy. Podría decir yo que soy un amante de la historia, de explorar, de conocer. En palabras sencillas me definiría como alguien que pregunta, que no se cansa de preguntar, que hasta lo más insignificante lo quiere saber, que no le importa escuchar una y mil veces una misma historia o ver una y mil veces la misma cosa porque cada vez encuentra algo nuevo, algo diferente. Soy amante, en mis propias palabras, yo soy amante del conocimiento y a veces me gusta extraer conocimientos de cosas pues como libros, como documentos históricos, pero también de un conocimiento, y esto ya aproximando a lo que vamos a seguir hablando, ese conocimiento que la gente tiene y que está en ellos por su experiencia. A mí me fascina una de las cosas, lástima que no se considera un hobby, pero para mí sí, es hablar con personas mayores. Entre más anciano, predilecto para mí, para escuchar, porque me gusta viajar a través de sus relatos. Ese es un poco de lo que es Josué, ¿verdad? Entre otras cosas, un poco aficionado de la fotografía,
porque me gusta documentar, porque estoy insertado en esta época que me ha tocado vivir, y con la fotografía siento que congelo una parte de la historia, de las cosas que pasan, que probablemente puedan desaparecer, puedan cambiar, pero me va sirviendo a mí, ¿no? Siempre en mi afán de descubrir, de documentar, de preservar la historia, el patrimonio que nosotros tenemos. Puedo ser una persona tímida al inicio, pero ya cuando me dan cuerda, pues ya no me paran, ya no me detienen a la hora de platicar. Sí, confirmo. Josué, me imagino que esta característica tuya de querer conocer la historia, de hablar y de, digamos que querer preservarla, es aquello que te llevó a cursar esta carrera de arqueología. Pero, ¿en qué momento o cómo comienza tu gusto personal por la historia? Bueno, podría decir quizás de alguna manera innata. O sea, uno desde pequeño, consciente o inconscientemente, se va perfilando sus gustos, ¿no? Sabe qué cosas le gustan, qué cosas te apasionan y cuáles no. Y yo desde mi formación básica recuerdo que las materias por excelencia para mí fascinantes, que no me aburrían, cuando quizás al resto de mis compañeros les podrían parecer fastidiosas, engorrosas, para mí era sociales y lenguaje. O sea, por el vínculo que existe, ¿no? Y creo que se refleja todavía que ese gusto que tuve en una edad tan corta, pues continuó en mí y yo la fui cultivando, ¿no? Debo decirlo que de manera autodidacta, porque yo siempre he sido muy autodidacta, por lo mismo que he sido una persona muy curiosa, siempre disfrutaba ser como un ratón de biblioteca, ¿no? Ok. Aprovechar recreos en biblioteca, prestar libros antiguos, ir leyendo, ir maravillándome con las cosas que iba descubriendo. Amante de museos, por ejemplo. Entonces, cuando tenés todo este contexto, pues siento que la historia te está conquistando, y a mí en efecto me conquistó al punto que quise estudiar algo que tenía que ver con eso, precisamente con el indagar, con el conocer la propia historia nuestra como país, y también en el afán mío, ¿no? Como un propósito personal, después yo poder contribuir a la construcción de esta historia para poner en valor el patrimonio y las cosas que lastimosamente en esta sociedad salvadoreña pocas veces se le da interés, ¿no? O ha quedado opacada por otras cosas. Ok. Ok. Y actualmente, ¿cuál es la relación que tenés con la historia? ¿Qué haces con la historia? Pues de momento, si bien es cierto, soy arqueólogo, de alguna manera he hecho un poco más de trabajo antropológico, podríamos decir que cuasi etnográfico, porque he trabajado en muchos proyectos que tienen que ver con revitalización de lengua indígena, en el caso de El Salvador con el náhuatl, y un poco pues conocer las dinámicas de las comunidades indígenas en El Salvador. Eso ha sido prácticamente lo que he desarrollado en mis últimos años, ¿verdad? En mis últimos meses. Entonces, es esa aproximación que tengo con las comunidades indígenas del presente, pero también analizando, entendiendo los procesos que los han antecedido, ¿no? Época prehispánica, toda la historia colonial, la república, hasta llegar a la actualidad, ¿no? Ok, muy bien. Bueno, ya entrando en materia del episodio, uno de los elementos que sí me gustaría que nos explicaras a profundidad, porque de pronto tenemos la idea de la tradición oral y que algunos de alguna otra manera la conocen o la identifican como la cultura oral, que podrá ser malentendida de esa forma. Pero, ¿qué es la tradición oral? Bueno, la tradición oral es un elemento que todos los pueblos del mundo lo poseen, ¿no? Existe, podríamos decir que es inherente a los seres humanos. Donde hay una sociedad humana, se va a desarrollar sí o sí una tradición oral, ¿no? Y esto es muy importante porque hay que contextualizar. La tradición oral es la que va a dar paso, en la medida el tiempo transcurre, a lo que después vamos a llamar historia. Pero hay que pensar, por ejemplo, en sociedades, no todas las sociedades del mundo generan escritura, y nosotros desde la visión académica reconocemos a la historia a partir de los documentos o las fuentes escritas. Así se concibe teóricamente la historia, ¿no? Que la historia estudia los documentos, sea papel, sea piedra, ¿no? La lítica que fue grabada, inscripciones en arcilla, qué sé yo,
pero como ya hay un sistema de escritura que está expresando ideas, entonces ya es historia. Entonces, pero antes de la historia hay que pensar que hubo una historia oral, una tradición oral que se fue transmitiendo de generación en generación y que ésta contenía los saberes de una comunidad, saberes que van desde conocimiento de medicina, conocimiento astronómico, eventos históricos, ¿no? Que no se escriben porque las sociedades antiguas, la mayoría, no desarrollaban un alfabeto. Entonces, estos conceptos, estos datos, la única manera para pasarlos a la siguiente generación era por medio de la tradición oral. Y esto, aunque ya, digamos, en el mundo moderno ya tenemos escritura, o todas las personas, en teoría, ¿no? Porque es un derecho universal, el derecho a la educación, a saber leer y escribir, y podríamos decir que ya no puede existir o ya va reduciéndose la tradición oral de un pueblo. En realidad ha perdurado hasta nuestros días, hasta nuestra actualidad, ¿no? Y por eso todavía muchos pueblos conservan esa tradición oral, esa historia, esos elementos de su conocimiento, sus saberes culturales que no se han escrito y que muchos se han perdido por la misma razón, que como no hubo nadie quien los dejara escrito, al morirse las personas que tienen ese conocimiento, pues desaparece. Ok, mira, me entra esta curiosidad ahora porque ya estamos percibiendo que es difícil preservar la, la cultura oral y que en algunas civilizaciones se creó un alfabeto y que a partir de la creación del alfabeto se pudo registrar textualmente y esto se pudo, digamos, que compartir. Entonces, mi primera pregunta con respecto a esto sería, la cultura náhuatl, que es la que nosotros vamos a explorar en las narrativas que tú has recopilado, no tenía un alfabeto escrito y también tampoco tenía medios de escritura. ¿Es así? Aquí voy a hacer una acotación. Digamos que sabemos, ¿no? Por las fuentes históricas que en el mundo han sido pocas las civilizaciones que desarrollaron un sistema de escritura, ¿no? Desde el mundo antiguo, ¿no? Como, por ejemplo, la zona de Mesopotamia, donde aparecen las primeras representaciones gráficas, como por ejemplo escritura cuneiforme, ¿no? O un poco más antiguo o contemporáneo, el sánscrito, ¿verdad? Que son como los sistemas de escritura más antiguos. O si nos vamos al lejano oriente, los chinos, ¿no? Que fueron sofisticando su sistema de escritura al punto que tienen hoy infinidad de caracteres que ya los chinos del presente ya no son capaces de entender y de conocer en su vida todos los caracteres porque se complejizó tanto ese sistema de escritura. Y pasando ya, digamos, en la historia moderna, el alfabeto latino, ¿no? Que es el que ocupa todo el mundo occidental, que es esta herencia, ¿no? Del sistema de escritura griego, y que después los romanos van a aportar y que con ese escribimos el español, por ejemplo, y todas las lenguas romances o derivadas del latín. Pero si te fijas, son casos así aislados y de cómo un sistema después se va pasando a otras lenguas, lo van adoptando, no porque las hayan generado estas culturas, sino porque hacen uso de ese alfabeto, ¿no? En el caso americano, antes de la llegada de los europeos, sabemos, por ejemplo, que quienes desarrollaron un sistema de escritura complejo fueron nuestros vecinos los mayas. Bueno, que mayas hubieron en El Salvador. De hecho, hay en El Salvador, aunque pocas, existen representaciones de escritura maya. Los casos clásicos no serían, por ejemplo, aquí más próximo a El Salvador, el sitio de Copán en Honduras. Estas famosas estelas tienen escritura maya. Esta escritura se basaba en un sistema glíficos de representaciones hasta cierto punto pictográficas, pero que están narrando un suceso. Es decir, este sistema nos está contando que en X año el gobernador tal fundó la ciudad tal. Están detallando pasajes de la historia de esa ciudad o del gobernante, ¿no? Entonces, claro, es un propósito de la escritura, relatar algo, transmitir ideas. Los mayas sí desarrollaron un sistema. En el caso de la cultura náhuatl, que también existe en México, ¿no? Que creo que ya lo has discutido acá en algún otro podcast anterior, sabemos que los nahuas, al menos hablo primero del caso mexicano, para el siglo XVI tenían representaciones
casi parecidas a las mayas glíficas, pero que únicamente servían para dos propósitos. El primero, para denotar el nombre de un lugar, un topónimo. Se representaba en un códice una imagen que hacía alusión al nombre, pero claro, está funcionando para transmitir una idea. No es un sistema de escritura como tal porque no me están relatando una historia, un pasaje, sino que únicamente está diciendo esta ciudad se llama de tal manera, porque hay un elemento identificador que se había socializado en un pequeño sector, ¿no? Porque aquí también otra acotación, los sistemas de escritura en el mundo siempre fueron clasistas, o sea, solo podían leer en el mundo antiguo, así como en el siglo pasado, la gente que tenía posibilidades. No es que todo el pueblo, no es que todos los mayas hubieran conocido el sistema de escritura, no, lo conocía la élite, sacerdotes, gobernantes, pero el resto, el vulgo del pueblo, no, ¿verdad? Y no nos vayamos tan lejos. Y en El Salvador del siglo pasado, principios de 1900, no toda la gente leía. Eran contadísimas la gente porque era un privilegio. Entonces, esta constante hay que tomarla en cuenta. Por eso es que las lenguas, y principalmente las lenguas indígenas, vivieron la mayor parte del tiempo y siguen viviendo en la oralidad. Porque muchos de sus hablantes no escriben ni siquiera en castellano. Entonces, la han transmitido y la han mantenido por medio de la palabra. Ahora bien, volviendo al caso de la escritura, teníamos esta primera representación para topónimos, para nombres de lugares, y una segunda representación para nombres propios de gobernantes. Solo en estos dos contextos se utilizaba la escritura náhuatl en el centro de México. Solo para poner un ejemplo, cuando se da la conquista de lo que hoy es Guatemala y El Salvador en el siglo XVI por los españoles con los indígenas aliados, los tlaxcaltecas, hay un famoso códice o un lienzo que se llama el lienzo de Tlaxcala, que tiene unas escenas que tienen que ver con la conquista del Salvador. Y es bien interesante, esto lo menciono porque ahí aparece de lo que estoy hablando, la representación del topónimo. Cuando se pinta la escena de la batalla de Cuscatlán, encima de la representación de los indígenas de este pueblo, ponen un collar. Porque esto está diciendo para la persona que entendía ese sistema, este lugar se llama Cuscatlán. Cuando pasan, por ejemplo, en Acajutla, antes de llegar a Cuscatlán, probablemente el topónimo de Acajutla tiene que ver con los carrizos, con el Acat. Entonces ponen unas especies de caña. Entonces, nuevamente, quien sabe, quien maneja el sistema, interpreta, este lugar se llama Acaxutlán. Y así sucesivamente. Pasaron antes en Guatemala, pusieron un águila y un árbol, Cuauhtemalan. Era un sistema no tan complejo, ¿verdad? Porque solo se reduce a esas dos cosas. No se puede narrar en el año 1500 tanto, don Pedro de Alvarado y doña Marina Malintzin, la Malinche, ¿verdad? No sirve para contar ese tipo de historias. Entonces las lenguas nahuas pues sobrevivieron solo en la oralidad. Qué interesante realmente. Y una acotación para terminar esta parte. Ya en la época colonial, eso del lado mexicano, del lado salvadoreño, ahí sí desconocemos si se haya utilizado algo parecido. Pero la única fuente histórica que tenemos es la crónica La Recordación Florida de Francisco Fuentes y Guzmán del siglo XVIII, donde él menciona algo bien interesante, que los mercaderes de la Villa de la Santísima Trinidad de Sonsonate utilizaban un sistema para vender cacaos, que es todavía como un remanente de esta idea de pictograma, ¿no? de glifo, que utilizaban, por ejemplo, un zonte de cacao, un jiquipil de cacao, ¿verdad? Que quizás es el remanente que quedaba de eso que se utilizó ya aquí en territorio salvadoreño, ¿verdad? Que hay una fuente histórica. Qué interesante. Mira, en el antiguo Egipto se escribía sobre papiro, que se sacaba de las cañas que crecían en el Nilo. Pero en esta región, lo poco que se escribía, o los códices que existieron, sobre qué tipo de material era hecho. Bueno, sabemos, lastimosamente para el caso salvadoreño no tenemos ningún códice, debemos de presumir que los hubo, como los hubo en otras partes de Mesoamérica. Pero del centro de México, donde se documentó más esto y donde también sobreviven de México, de la zona de Oaxaca, de donde sobreviven hasta el presente algunos códices, sabemos, ¿no?, que por había un uso generalizado del amate. Del amate era el árbol que se cortaba, ¿no?, para obtener el papel.
De hecho, cosa curiosa, en el náhuatl salvadoreño, papel o hoja se dice todavía amat. Es un remanente, ¿no?, de esta idea prehispánica. Sí, en la época prehispánica se hace el papel del amate, entonces se le dice por analogía al papel, aunque ya no sea de amate ahora, se le sigue nombrando de la misma manera, amat. Interesante. Ok, voy entendiendo que la preservación de esta tradición oral en algunos momentos históricos se vuelve peligrosa y delicada. Porque, por ejemplo, en el periodo de la conquista me imagino que quedaron muchas historias que no se pudieron salvar de la tradición oral. Y pasado ya 500 años, me gustaría preguntarte actualmente cuál es la dificultad que estás encontrando para la recopilación de esta tradición oral aquí en El Salvador. Vaya, aquí quizás hay que hacer otra acotación. En los primeros años de conquista, como todo el mundo americano era un mundo nuevo, todo era nuevo para los conquistadores, ¿no? Entonces, hay algunos, en el caso nuestro, ¿no?, que fuimos parte de la monarquía española, habían algunos españoles, mayoritariamente el clero o los frailes, quienes tenían hasta cierto punto, los podríamos considerar como etnógrafos. Ellos, sorprendidos de todo el conocimiento que había, comenzaron a recopilar. Y por eso hay que mencionar que todo lo que conocemos, por ejemplo, de las deidades del centro de México, Quetzalcóatl, Xipetotec y todas las deidades, ¿no?, del centro de México, ese conocimiento, las festividades que se hacían en torno a estos personajes, no es porque los indígenas hayan dejado algo. Sí, están los códices, están las representaciones, pero las mejores descripciones van a venir de los frailes. Claro, con un sesgo, porque se escribían sesgadas, porque... Cualquier cosa que no, o sea, que se identificara como un ser poderoso, mítico o un dios, iba a ser contemplado como algo maligno, algo satánico, sí, por así decirlo. Generalmente se hacían esas vinculaciones, ¿verdad? De estos, utilizan esta palabra en la época, de estos miserables seducidos por el demonio que hacen sus fiestas para ofrecer a sus dioses. O sea, siempre describen, pero siempre va la carga subjetiva de juzgar. O sea, no, viven engañados por el demonio, por eso sacrifican niños, por eso tienen estas ceremonias que son tan espantosas, ¿no? Pero nos dan insumos para entender, ¿no? Por eso nosotros conocemos un poco de esa ritualidad. Y van a ser ellos los que van a documentar estos primeros saberes. Para el caso salvadoreño, guatemalteco, porque estamos muy vinculados a Guatemala durante esta historia colonial, hay pocos registros. Quizás el más célebre, pero ya no tan de inicios de la conquista, sino del siglo XVIII, es el Popol Vuh, las narraciones de los mayas quichés de Santo Tomás Chichicastenango, Guatemala. Y a veces algunos cronistas que relataban pequeños sucesos, como por ejemplo recuerdo, creo que Diego García de Palacios, oidor del Reino de Guatemala, sí en el siglo XVI, aquí digamos estos son los primeros insumos de tradición oral. Dice que en el oriente había un lago donde la gente no pescaba, porque los indios creían que esos pescados habían sido gente en otra época, pero por un castigo se convirtieron en pescados y por eso no tenían la costumbre de cazarlos, de pescarlos. Eso lo escribió el cronista porque le llamó no porque quería documentar la tradición o lo que creía la gente, pero algo le llamó la atención y nos quedó y nos llegó hasta nuestros días. Entonces ahí podemos comenzar a esbozar como esta tradición oral. ¿Y por qué es que no se escribía? Es que bueno, la historia también a lo largo del tiempo la han hecho los grandes personajes. La historia describe los sucesos de grandes reyes, de papas, de cardenales, pero la historia no la hacían o no la solían hacer el agricultor que siembra una milpa, la molendera que pasa. No, de ellos no se sabe. Por eso hasta hace poco que se ha comenzado a escribir, digamos, la historia de vida cotidiana, ¿no? Y es en esta vida cotidiana, en lo común, en lo de todos los días, donde vive la tradición oral. Pero por eso es que no se escribía, ¿verdad? Porque no hacían la historia estos pequeños, sino los grandes personajes. Y bueno, con 500 años de conquista, claro, la forma de pensar, la visión del mundo cambió. No podemos hablar de una pureza, no podemos, con nosotros en el presente, si sabemos que hay una comunidad indígena que habla náhuatl,
no vamos a encontrar relatos o no vayamos a ir a preguntar de Quetzalcóatl o de otros personajes de la época prehispánica porque ya no se recuerdan. Porque ahí, claro, hay un proceso ideológico, ¿no?, que entró en juego de cambiar el pensamiento, de satanizar ciertas cosas. Pero el sincretismo que también se utilizó para cambiar una figura por la otra. claro, pero no vamos a entrar en el papel de ser jueces, ¿verdad? Claro. Porque ahorita igual a veces se comete un atropello porque nosotros tenemos una visión del siglo XXI. Sí, correcto. Y no sería equitativo igualar con la visión del siglo XVI, ¿no? Porque era otra mentalidad y habían otras cosas que eran permitidas. Pero en ese sentido, te digo, si vas a una comunidad en el presente, la gente no sabe quién es Quetzalcóatl, no sabe quién es Xipetotec. Pueden haber en la tradición oral remanentes del mundo prehispánico, pero claro, también se nota los 300 años de conquista, aparecen santos en las narraciones, o aparecen también ya fusión de tradición, lo hispano y lo indígena. Y ya no se diga ya los 201 años, sí, 202 años ya de república, ¿no? De independencia, de vida independiente. Entonces, claro, esto ha ido sumando. Unas cosas se pierden, otras se adquieren. Y esa es la dinámica de la tradición oral. Entonces comprendo de esta situación que hoy vas a documentar historias, pero ya las encontrás modificadas un poco, ya no las encontrás puras, ya encontrás el sincretismo en esto, pero también encontrás la dificultad de que, y eso me gustaría saberlo, las nuevas generaciones de náhuatl hablantes conservan estas historias o ya van quedando en el olvido. Sí, como te decía, lo de la cuestión de la pureza, al menos los que estudiamos a los seres humanos desde la cuestión antropológica, sabemos que no existe y no ha existido nunca una pureza cultural, porque los seres humanos por naturaleza son seres de contacto. ¿Por qué? Porque a la gente se le dificultó, no solo para que comprendamos claramente esto, en la pandemia, el aislamiento, el retraerse de la sociedad, es que eso es casi antinatura para los seres humanos, porque somos seres de contacto de tener tacto, de estar tocando, de interactuar. Por eso es que es complicado a los seres humanos el no tener esas relaciones. Y claro, esto incide en la cultura porque, para bien o para mal y de diferentes maneras, en el caso de la conquista hay una imposición de una nueva ideología. Claro. Pero independientemente de eso, ahora en el mundo moderno donde ya no estamos conquistados, entre comillas, libres, pero siempre hay Sí. hay un grupo que va a preponderar sobre el otro, ¿verdad? Que va a transmitir ideas, que va a contribuir a que ciertas prácticas vayan desapareciendo. Y la tradición oral pues puede ser un ejemplo palpable de estos cambios. Lo otro es de que en el caso de la tradición oral del pueblo náhuatl de El Salvador, que bueno, yo las narraciones las he recopilado en náhuatl, no las recopilé en castellano. Y aquí hay quizás un desafío grande, que como la lengua en el presente solo la hablan ancianos, porque no tuvo una generación de relevo generacional por diferentes causas históricas, ¿no?, que conocemos, que creo que conocemos, ¿verdad? O tenemos en mente, o tenemos alguna noción. Esto contribuyó a que no hayan en el presente jóvenes. Están aprendiendo algunos como iniciativas de revitalización, pero la transmisión del náhuatl no se mantuvo directamente. Entonces, la última generación de nahuatlantes que existe en el presente son ancianos, que van a pasar de 70 años la mayoría. Y hay otra cosa, que hay cosas que no se transmitían si no era en la lengua materna, porque no tenía el sentido. Transmitirlo quizás en español se perdía o no querían, porque o por la sencilla razón que en náhuatl las habían escuchado y solo en náhuatl las querían contar. Entonces, al tener esta limitante que sus descendientes ya no conocen el náhuatl, pues ya no conocen la historia. O si acceden a ellas, probablemente pierdan elementos que la versión náhuatl tenga. Porque aquí, digamos, entra el papel de la lengua, ¿no? De la importancia de la lengua como vehículo para transmitir estos saberes. Entonces, creo que muchas de las historias que yo recopilé, de manera parcial, la han de conocer algunas personas, la siguiente generación, ¿verdad? Los descendientes de los nahuatlantes, pero ya en la tercera, que es decir, los nietos, ya ahí creo que ya se van diluyendo estos elementos. Tal vez algunos sí lo sabrán porque han hablado con sus abuelos, pero creería de que está en riesgo de desaparecer.
Ah, ok, mira qué peligroso, pero y bueno, la labor que estás haciendo realmente es muy importante para preservar estas narraciones de la cultura náhuatl. Pero me gustaría saber, dentro de las narraciones, ¿existen personajes, digamos, que se repiten, reiterativos, que aparecen en una, en otra historia? Porque me imagino que ya, con el tiempo que ha pasado desde el periodo de la conquista y el periodo de la República hasta el día de hoy, deben de haber muchos personajes que cambiaron de nombre, cambiaron de estilo. Por ejemplo, un dios cambió por un santo, me imagino, y que tal vez estos seres que habitaban los cerros ya se volvieron seres más como el demonio o el diablo. Pero hay todavía personajes recurrentes dentro de la historia, dentro de las narraciones. Un personaje como tal que mantenga un hilo que aparezca en una historia y después en otra, creería que no existen. Así a modo de un nombre propio, ¿verdad? X personaje que se llama así, creería que no. En el caso de los nahuas salvadoreños, quizás la constante, porque se tiene documentado por otros trabajos ya que han precedido al mío, o algunas menciones o recopilaciones más breves, los muchachos del morro, de los que ya hablaste aquí en su momento, estos sí, digamos, son repetitivos, no porque aparezcan en muchas historias, pero sí porque la historia la conocen todas las personas. Quizás algunos con mayores capítulos que otros, con mayores pasajes donde aparecen que otros ya olvidaron. Pero aparte de eso, quizás no hablando así a modo específico de un personaje, sí son constantes como que aparezcan brujos, por ejemplo. No el brujo, sino que brujos, como plural, ¿verdad? Porque pueden ser diferentes personajes. Los dueños de cerros o de barrancos, no con nombres. Solo una vez alguna persona me dijo que el que estaba en el barranco, en el caso de Santo Domingo, se llama Tatalash. Claro, esto es una interpretación mía, pero no creo estar equivocado. Es la nahuatización de la palabra Satanás. Tatalash. Tatalash. Ah. Ajá, entonces como siempre el dueño del cerro se asocia con el demonio, entonces ahí me dijeron, sí, se llama Tatalash, pero porque creo que deformaron la palabra, ¿verdad? La nahuatizaron, y la gente que, no sé en qué época pasó eso, entonces ya se olvidaron que era Satanás, ¿verdad? Pero era la misma palabra, ¿no? Esos quizás serían lo más recurrente, ¿no? Que pueda existir, o la serpiente, que puede aparecer a veces como Cuyancúa, a veces como una gran serpiente de dimensiones grandes, o a veces como otro personaje con características humanas, pero con capacidad también de hacerse serpiente. Ok, aquí me gustaría preguntarte algo porque creo que todos los salvadoreños reconocemos esta figura del Cipitillo, reconocemos la figura de la Ciguanaba, que son personajes que se identifican y que de pronto tenemos la idea de que tienen un sinfín de historias. Pero tal vez esto de que identificamos que tengan un sinfín de historias sea porque tal vez los veíamos en el Canal 10, pero en la historia, en las recopilaciones que tú hiciste sobre los relatos de la cultura, bueno, tradición oral náhuatl, ¿qué encontraste sobre el Cipitillo, sobre la Ciguanaba, sobre estas personas que nosotros creemos que sí tienen un nombre propio, pero ¿qué encontraste realmente? Claro, bueno, aquí voy a ser honesto. Yo sé y he escuchado, hay relatos de estos personajes en la comunidad de Santo Domingo de Guzmán, en Sonsonate, donde yo recopilé estas narraciones. Sin embargo, esto ya por una decisión mía, yo no quise poner historia de estos dos personajes. ¿Por qué? Bueno, porque son clásicos de la tradición oral salvadoreña, a veces catalogados como leyendas, ¿no? Pero son clásicos, es decir, de Aguachapán a la Unión, todos saben de la ciguanaba. Tal vez alguien le agregue más elementos, alguien le quite, pero se conoce, incluso trasciende fronteras, porque de ciguanaba se habla en Honduras, se La habla cegua. de Guatemala, Ujú. ajá, cambio de nombre, ¿no? Como la cegua, pero es lo mismo, ¿no? Entonces el cipitillo también, lo mismo, ¿no? Por eso yo no quise abordarlos, porque yo los podría considerar como clásicos de la tradición oral salvadoreña, ¿no? Entonces a mí me interesaba destacar aquellas historias de carácter más local, más vinculadas a la cosmovisión indígena, porque también hago este paréntesis. La ciguanaba y el cipitío lo cuenta tanto la población indígena
como los no indígenas. Lo cuenta mi abuelo, lo pudo haber contado tu bisabuelo, y no precisamente eran indígenas, pero formaba parte del imaginario de sus épocas. Entonces yo quería buscar aquellas historias que sí fueran o tuvieran elementos de la tradición indígena, de los nahuas del Salvador, pero que como pertenecen a un área cultural llamada Mesoamérica, también estos relatos tienen vinculación o tengan formas parecidas entre los mayas de Chiapas y de Guatemala, entre los nahuas de la Sierra de Puebla, de cómo hay esta correlación o estas similitudes de elementos en la tradición indígena de este pueblo. Por eso es que yo no los contemplé, no porque la comunidad indígena no los conozca, pero es como yo quería, digamos, en ese sentido, presentar lo que poco se conoce. Ok, pero sí se encontraron estos personajes, sí existen. Claro, existe. ¿Y son recurrentes en varias historias o solo aparecen en una que otra? La ciguanaba y el cipitillo van a aparecer en las narraciones de tipo anecdóticas, porque siempre cuando aparecen estos personajes también va a aparecer el finado mi padrastro o el finado tal, porque identifican a alguien que sí conocieron, a alguien tangible que existió, que probablemente ya esté fallecido, que tuvo este encuentro con este personaje. En el caso de la ciguanaba, pues hombres son los que van a tener este encuentro, ¿no? Pero por eso te digo, es más de carácter anecdótico, una vivencia, o como se dice en las comunidades, la pasada de fulano de tal, donde le apareció la ciguanaba, que se lo estaba seduciendo, y de cómo pues el hombre hace algo para lograr sobrevivir, para no perder el valor o para que no lo vaya a enfermar, ¿no? O lo deje, como dicen, lo he jugado, sí. Ok. Muy bien, entonces existen. Creo que más adelante en otros capítulos vamos a abordar estas figuras, pero continuando sobre el análisis de tu libro, me gustaría preguntarte algo. ¿Antes existían otras recopilaciones de historia? ¿Qué otras recopilaciones podemos encontrar de estas narraciones? Muy bien. Quizás la obra más completa que existía, donde había un cúmulo grande de tradición oral indígena de otra comunidad nahua, fue el trabajo que realizó Leonard Schulze Jena. Él era un alemán del siglo pasado, que en la década de los años 30 y un poco antes, a finales de 28-29, había recorrido muchos lugares en América, México, Guatemala y El Salvador. En todos ellos va a recopilar tradición oral, pero en el caso salvadoreño, su estancia o su lugar de estudio va a ser Izalco, 2 años antes de 1932, ¿no? Es decir, encontró todavía un núcleo poblacional bastante fuerte, donde el náhuatl muy probablemente era cotidiano, de plática de amigos, de plática en el atrio de la iglesia, de plática en el mercado, o sea, un uso muy amplio, no reducido a la intimidad del hogar. De esta manera, Schulze va a recopilar los mitos que se contaban entre los izalcos, entre la población nahua de Izalco, para 1930. Y ponele que el máximo informante de él era un señor nahua hablante de nombre Inés Massing, que algunos refieren había sido o era alcalde del común de Izalco para la época, autoridad indígena, es decir, autoridad indígena del pueblo, del sistema de cargos de Izalco. Y él ya para 1930 pasaba de 60 años, es decir, era del siglo XIX. O sea, había escuchado historias que le contaron sus abuelos, que probablemente eran de principios del XIX o de finales del siglo XVIII todavía, ¿no? Entonces, o sea, ves cómo es este margen, este rango de tiempo, ¿no? Y otras personas que lastimosamente Schulze no nombró, pero que seguramente le ayudaron para la recopilación de los relatos, que le contaron en lengua náhuatl los relatos. Entonces Schulze va a recopilar mitos fundacionales, como por ejemplo el origen del maíz, de la agricultura, el origen de los astros, del sol y la luna, el origen de los cerros, otras narraciones ya de carácter moral, como el por qué existían, que eran muy famosas en aquellas épocas, las plagas de chapulines que perjudicaban y se comían las milpas, ¿no? Y que era un gran peligro, un gran problema para las sociedades agrícolas hasta el siglo pasado todavía. Y otra serie de relatos, ¿no? Un poco ya más
más cotidianos, más etnográficos, cómo se desarrollaban las bodas, qué se hacían con los muertos, los entierros, cuentos de dueños de cerro que dan riqueza a los que llegan a pedir. Entonces es el corpus más antiguo que tenemos documentado para El Salvador, que fue recopilado en náhuatl. Lastimosamente, este texto que se va a publicar en la misma década de los años 30 se va a publicar en Alemania bajo el título Mitos en lengua materna de los Pipile de Izalco, náhuatl alemán. En El Salvador no se va a conocer de él hasta 30 años después. En 1971 me parece. Sí, en los 70, no recuerdo la fecha específica de la impresión de la traducción que se hizo, y ya no del náhuatl, porque nadie sabía náhuatl. No sé cómo lo encontraron, eso lo desconozco, pero van a traducir del alemán al español y se va a conocer en El Salvador ese texto. Antes, a finales del siglo XIX, había pasado Carl Hartmann, que era un sueco, que a él le debemos quizás la etnografía más completa que existen de los náhuatl del Salvador, que denominó él para su época reconocimiento etnográfico de los aztecas del Salvador, y donde él recopila nuevamente el relato de los muchachos que nacen del morro. Es la recopilación más antigua, de finales del siglo XIX. Hartmann la recopila. Después, en los 70 del siglo pasado, Campbell, un lingüista estadounidense que anda conociendo las variantes del náhuatl en El Salvador, visitando muchos pueblos, vuelve a recopilar esta historia de los muchachos del morro en Cuisnahuat. Y después ya trabajos que se han hecho, por ejemplo, de tesis de grado, de licenciatura en lenguas o en otras disciplinas, que abordan esta parte de la tradición oral y donde se consignan algunos relatos, ¿no? Pero generalmente en estas tesis creo que se recopilaron más ya en castellano, ¿verdad? Porque los investigadores, los estudiantes no conocían el náhuatl. Pero así, digamos, han sido los trabajos que nos han precedido en cuanto a la tradición oral indígena de El Salvador. Ok, qué interesante realmente. Bueno, eso sí, más o menos lo tenía presente, que en el pasado habían habido personas que habían venido a querer conocer nuestra cultura, y Hartmann me parece que deja unas fotografías muy interesantes sobre el indígena salvadoreño. Exacto. De hecho, en su etnografía, él lo menciona, ¿no? La etnografía, si bien es cierto, apunta datos académicos, antropológicos, pero también en partes diario de Hartmann, porque él menciona con eso de las fotos, ¿no? Para comentar esa anécdota de Hartmann de que los indígenas no se querían dejar tomar fotos porque lo creían para la época que les robaba el alma, el tunal. Entonces él menciona que incluso casi tuvo un problema, casi que lo linchan en Nahuizalco por andar tomando fotos, al punto que él se lamenta que por ese motivo no tomó las fotos que quería, y las pocas fotos que tomó fue porque se auxilió del alcalde indígena y él lo llevó donde fulano de tal, donde ciertas personas en específica, para tomar fotos, porque Hartmann, si bien es cierto, estaba realizando trabajos antropométricos, como lo hacía la antropología y la etnografía de la época, o sea, la visión elitista, ¿no? De que el blanco viene a medir el cuánto tiene de ancho el cráneo de la gente, las estaturas. Era la antropomedición, ¿verdad? Algo muy, muy elitista para decir qué indígena americano es más alto, cuál es más bajo, cuál su nariz es más pronunciada, sus pómulos. Por eso es que querían también esas fotos, con ese objetivo. Porque las fotos de Hartmann, cuando las vemos bien, están paradas como unas especies de metros, ¿no? Porque está haciendo mediciones. Ok. Ahora, con respecto a estas fotografías y esta cultura, bueno, no cultura, sino que esta característica cultural es en diferentes lugares que se da, que se piensa que una fotografía roba el alma. Me pareció bien curioso eso. Ahora, con respecto a tu libro, que se llama Me contaban que una vez, tú me contabas hace algunos días, cuando comenzamos a hablar sobre este episodio, que tú habías dividido las narraciones y las habías agrupado por, digamos, que ciertas características específicas. ¿Cómo son estas divisiones que hiciste? Aquí hago una aclaración. Yo tenía una diversidad de relatos, ¿no? que habían surgido de pláticas con 7 nahuablantes, que todas estas 52 historias que aparecen en este libro fueron recopiladas de las voces de 5 mujeres nahuablantes y 2 hombres. 5 mujeres y 2 hombres, de los cuales 4 han fallecido, solo 3 viven en el presente, ¿verdad? Esta fecha que nos encontramos. Y mi trabajo fue ordenar estos relatos, pero aquí hay un desafío. ¿Cómo ordenamos relatos? ¿Cómo ordenamos mitos?
Porque fácil es ordenar una historia, por ejemplo, cuando se tienen cronologías, ir de lo más antiguo a lo más reciente, pero en un mito no es posible porque los mitos no tienen una fecha precisa. Y son atemporales prácticamente. Exactamente. Y no se sabe, no podemos decir, pasó el 15 de septiembre de como la independencia, ¿no? De 1821 o una fecha sin concreto. Pero, a pesar de eso, los mitos nos dan insumos para poder clasificar los mitos a partir de sus características. De aquí también me voy a basar, no podía yo dejar de lado mi parte académica y los trabajos que yo ya había leído, que se habían hecho o que habían hecho otros etnógrafos de trabajos sobre tradición oral, sobre mitos en comunidades maya o nahuas de México y de Guatemala, donde se hacen clasificaciones, donde se parten de los mitos más antiguos. ¿Y cuáles serían estos? Bueno, a juicio del investigador y como criterio general, los mitos más antiguos son aquellos llamados fundacionales o de origen, que pretenden explicar el origen de las cosas o cómo aparecen las cosas. En este sentido, en esta categoría entran aquellos que, por ejemplo, no puedan explicar cómo surge el hombre en la tierra, cómo nacen ciertas plantas, cómo aparecen el sol y la luna, los astros. En esta categoría se conciben aquellos que explican el mundo real, las cosas que existen en este mundo. Y bueno, entonces yo comencé a clasificar y ver cuáles de los mitos que yo tenía recopilados cumplían con estas características. Y por ejemplo, para el caso de la comunidad nahua, en el presente hacen una distinción. Algunos ancianos distinguen el mundo de antes, el tiempo de antes, versus el mundo de ahora en el que estamos, ¿verdad? Entonces eso ya es un corte que ellos me están ofreciendo. Como que hubo un mundo antes que era diferente al nuestro. Entonces aquí en el mundo antiguo hay cosas que pasaban que ya no pasan, porque el tiempo cambió por diferentes motivos. Entonces aquí yo anoté, yo incluí relatos como por ejemplo cuando me mencionan que en los mundos antiguos toda la gente era bruja, o que solo fieras habían en los montes. Claro, una visión del mundo antiguo para los náhuatl de Santo Domingo. El mito más importante, que tan importante es que lo puse en 3 relatos diferentes, la historia de Nanahuatzin, que es de estos muchachos, a veces gemelos, a veces más, que nacen del morro, y que este relato es muy importante porque nos permite entender también el desarrollo del ser humano, porque el relato nos habla, se sitúa a partir del nacimiento de los muchachos en la época, si lo queremos ver desde el lado de la ciencia, la época cazador-recolector. Antes del hallazgo del maíz, los muchachos solo cazaban, pescaban y agarraban camarones porque no conocían el maíz. O sea, es interesante no hacer ese análisis del relato porque nos está demostrando eso, ¿no? En los estadios del ser humano. Cuando hayan el maíz, porque van a ser estos personajes, los que nacen del morro, son los héroes culturales para los náhuatl, ellos van a encontrar el maíz y van a ser ellos los primeros que van a sembrar el maíz. Y con estos personajes del morro también se explican cosas de la naturaleza, del por qué tiembla, por ejemplo, que sabemos que estamos en una región sísmica, y bueno, el relato de ellos nos permite justificar el por qué tiembla. De ahí tenemos relatos como por ejemplo también de esta visión de un mundo antiguo, y esto es muy recurrente en Mesoamérica, de que tanto mayas como otros pueblos conciben las épocas anteriores al mundo actual como mundos diferentes, donde los objetos tienen vida, las piedras hablan, los árboles lloran, se quejan, ¿verdad? Hasta que después, por diferentes sucesos, estos elementos que sabemos que no tienen estas características humanas, pues se convierten y quedan como ahora los conocemos, ya las En silencio, inertes. En silencio, correctamente. Ok. Y en esta categoría, bueno, también incluí para finalizar relatos que tienen que ver con el mar, porque en la visión náhuatl y también de muchos pueblos el mar es femenino. Entonces hay relatos donde se nos explican el por qué el mar es una mujer, cómo se sabe que es una mujer, y al ser una mujer, pues qué cosas quiere, no como mujer. Ok. En la segunda parte, que solo son 2 relatos los que incluí, tienen que ver con historias de la tradición bíblica, que tienen que ver con pasajes quizás de los más famosos de la Biblia. Uno es con el arca de Noé, que todos conocemos esa historia, ¿no?, del diluvio universal.
Y que aquí es bien interesante, porque si uno piensa en un arca de Noé, seguramente te hago la pregunta, ¿qué se te viene a la mente? ¿Qué animales ubicás vos en un arca de Noé? Pues mira, yo creo que tengo la visión casi que, que cinematográfica. Hay elefantes, jirafas, que lobos, que perros, que gallinas, Leones. leones, correcto. Pero me imagino que la pregunta va en el sentido de que probablemente en la narración de el arca y el trabajo de los animales que está aquí en la segunda parte, me imagino que son animales de acá, el tacuacín, Correcto. los pájaros, Pájaro eh, carpintero, conejos. la chachalaca, Sí, aunque no aparece aquí. La urraca me contaron también por el hecho de ser muy bulliciosa. Ok. Pero exactamente, en esta versión podríamos decir que se tropicaliza, se adapta el mundo natural nuestro que tuvimos. Hoy ya algunos de estos animales ya no se encuentran lastimosamente, pero supongamos que era el mundo natural de hace 200 años todavía donde abundaba esta fauna. Y lo importante es que este relato también nos permite, algo que no dice la versión bíblica, el hombre o Dios o Noé da la función a los animales o explica el porqué de sus características. Como que por ejemplo que el tacuacín antiguamente, si vemos un tacuacín, la cola es la única parte de él que no está cubierta por vellos. Y bueno, en el relato se explica que es porque el tacuacín iba corriendo y Dios lo quería detener, pero como no hacía caso, vino, lo agarró de la cola y le arrancó todos los pelos, porque iba corriendo, lo jaló. Entonces perdió todos los pelos y dice, por eso es que el tacuacín hoy en día anda romo, dice, no tiene pelos en la cola. Me gusta más la versión en la que el tacuacín es que roba el La del fuego fuego. y lo trae a los humanos, ¿verdad? Pero sí, Exactamente. ok. Claro, hay adaptaciones, ¿verdad? Hubo otras como por ejemplo, del conejo, que esto ya es un poco más jocoso, no oye, y como no oye, viene Dios y enojado le jala las orejas, y por eso quedó orejón, porque era sordo. Claro, un poco más jocoso, pero al final tiene el mismo propósito, explicar los atributos físicos del animal. Y un segundo relato que tiene que ver con, yo lo llamo así, el evangelio no canónico de Jesús, según los nahuas, donde se narra pues los sucesos de la vida de Jesús. Claro, hay elementos que se mantienen de la tradición bíblica, el nacimiento, hijo de José y María, y que es crucificado, que tiene apóstoles, que los judíos lo persiguen, pero hay una adaptación de cosas que a nosotros nos van a parecer así, y esto de dónde salió, o esto quién se lo inventó, de por ejemplo, de que a Jesús lo consideran un brujo desde su nacimiento, por el hecho de que hace milagros, es poderoso y por eso los judíos lo persiguen. Según esta versión, esa es la causa por la cual lo quieren crucificar, porque es brujo, no por otra cosa. Y en este sentido, como toda su vida va a ser una constante huida de los judíos, Qué loco. él se va a andar escondiendo en palmeras de coco o va a trepar palos de huiscoyol o iscanal y por eso ciertos atributos de estas palmáceas se van a explicar a través del relato, ¿no? Como que al iscanal el Señor le dejó espinas y le dejó un sonpopo bravo para que los judíos al tocarse espinaran o los sonpopos los picasen, ¿no? Y así una serie de sucesos sumamente interesantes que si lo queremos analizar desde la literatura académica lo podríamos considerar como un realismo mágico, ¿no? Como quien lee Cien años de soledad de Gabriel García Márquez o Pedro Páramo del célebre Rulfo, ¿no? En México. La tercera parte, que esta es bien interesante porque aquí en los relatos que se consignan, el personaje principal es la serpiente. Un remanente del mundo prehispánico. Sabemos que la serpiente pues era muy estimada al punto que las deidades como Quetzalcóatl era una serpiente, la serpiente emplumada, ¿no? Entonces, en estos relatos podemos ver como ese remanente, claro, hay una adaptación con elementos de la modernidad o de un pasado reciente, pero la idea de ser la serpiente la benefactora, la que da buena cosecha de cacao, la que procura tierra fértil y que en un relato al matar la serpiente o la cuyancúa, que son como las antiguas dueñas del pueblo, toda la tierra fértil se hace tal petate, tierra dura que cuesta picar para sembrar, y todos los cacahuatales se marchitan, ¿no? La cuarta parte tiene que ver con la herencia colonial, le llamo yo. Como yo recopilé estas historias del pueblo de Santo Domingo de Guzmán, en esta cuarta parte aparecen relatos que tienen que ver con el santo patrono. Y bueno, sabemos históricamente que los santos van a entrar con los españoles.
Por eso es que aquí ya comenzamos a ver estos elementos del mundo colonial. Aparece el santo y se cuenta cómo es que el santo llega al pueblo, ¿no? Ya una adaptación, pero también con constantes, como que los santos son hallados en las costas de la playa. La quinta parte es la que es diferente, es la más cargada de todo el libro, porque es la que tiene más relatos y tiene una característica. Hasta la cuarta parte que les había mencionado, únicamente eran historias, mitos. La quinta parte tiene la peculiaridad que se relatan mitos, pero también la contraparte del mito, que es el rito. La ritualidad en el ser humano existe porque tiene una creencia, y porque tiene esa creencia hay una práctica tangible, ¿no? En favor o en contra. Para poner un ejemplo, todavía en El Salvador hay gente que cree que hay personas de vista fuerte o bolos que le pueden poner ojo a un bebé. Ese es el mito, porque no está comprobado. ¿Cuál sería la parte ritual? Ponerle un ojo de venado, una pulsera roja. O el hilo rojo que se pone en la frente. Exactamente. ¿Por qué se hace eso? Porque tenemos la creencia. Pero esta práctica ritual está dándole validez al mito. Y entonces entre los nahuas de Santo Domingo habían, por ejemplo, rituales agrícolas, como darle de beber tras la primer cosecha de lotes alrededor de agosto, darle a hacer un atol para la tierra. ¿Cuál era el mito? Que la tierra está viva, que los seres humanos no solo pueden obtener beneficio de ella, sino que también es deber del ser humano que la ha trabajado, que la ha desgastado, darle de beber. La tierra se entiende como un ser personificado, con características humanas, que come, que siente. Otras que tienen que ver, por ejemplo, con los eclipses. Y aquí en esta quinta parte quizás es la que también más acotaciones históricas le hice, porque tenía los insumos. En la parte de los eclipses, desde los cronistas, Fuentes y Guzmán, que lo acabo de citar anteriormente, mencionaba que entre los indígenas era muy común que cuando los astros se oscurecían, pues estos sonaran ollas, cazuelas, todo lo que produjera sonido, incluso hacían aullar a los perros, lo golpeaban para que aullaran con el fin de ayudar a los astros. ¿Por qué? ¿Cuál es el mito? Bueno, en el momento del eclipse, uno se está comiendo al otro, y esto es peligroso porque si se lo come completo, nos va a perjudicar. ¿Cuál es la parte ritual? Ayudémosle. ¿Y cómo se ayuda? Bueno, sonando, golpeando, produciendo todo el ruido cuanto sea posible. Y así sucesivamente vamos transcurriendo, rituales de boda, y la parte más cargada, los rituales mortuorios. Creo que a todas las sociedades del mundo siempre le ha fascinado la muerte, ¿no? Ese sentido de trascender, de dejar esta vida terrenal, y qué pasa después, ¿no? ¿Qué hay más allá de esta vida? ¿Habrá algo o no? Para los nahuas de Santo Domingo sí concebían también una vida más allá de la muerte, comenzando con una idea que se mantiene intacta casi del mundo prehispánico: el perro que guía las almas de los muertos. Desde el siglo XVI se había constituido en casi todos los pueblos de Mesoamérica, incluso lo podemos ver arqueológicamente. Hay entierros humanos de la época prehispánica acompañados de restos óseos de caninos, por la visión de que tiene que llevar el guía para que le ayude a cruzar, en la visión de los nahuas de México, el Mictlán, para llegar al Mictlán, al lugar de los muertos. Entonces cruzan un río. Sahagún, en el centro de México, describe este perro como un perro bermejo que sirve para llevar a las almas de los muertos y transportarlas. Entre los nahuas de Santo Domingo y de muchos otros pueblos, e incluso entre los mestizos del Salvador, todavía se dicen: no maltrates al perro, sé bueno con el perro, mira, tiene hambre, tirale aunque sea una tortilla, porque si no, cuando te muras no te va a ayudar a cruzar el río. Ese lleva las almas. En Santo Domingo dicen, una cuestión que a mí mucho me fascina, que es el río Lempa, el que cruzamos. Claro, esto yo lo supongo porque el río Lempa históricamente... ¿Por qué nosotros estamos tan olvidados del oriente? Es que pasar el Lempa no era fácil. Hoy es fácil, hoy hay un puente, pero eso fue hasta el siglo XIX que se hizo un poco fácil. Pero en tiempo de invierno pasar el río Lempa con la abundancia de lagartos que tenía, eso era un río caudaloso. De hecho decían que era un río, cuando no se había descubierto el río Usumacinta de Guatemala, decían que el río Lempa era el más grande del reino de Guatemala, de toda Centroamérica y Chiapas. Era un río muy difícil. Entonces este pensamiento del mundo antiguo de hace, ¿qué?, 500 años,
todavía justificado en este relato el río Lempa, el que cruzan los perros, por quizás el recuerdo de ser un río inmenso. caudaloso. Sí, el río Lempa es grande, es extenso. Y me imagino que en épocas antiguas, antes de las represas y la depredación natural, me imagino que era enorme. Exactamente. Sí, incluso en el siglo XVI hay una crónica de que tenían que derribar una ceiba para hacer una canoa. Eso con Bernard Díaz del Castillo para pasar a San Miguel. Y los indígenas pasaban en canoa, porque eso era difícil. A veces naufragaban y te comía algún caimán que había ido, un lagarto, ¿no? O sea, era un desafío. Y otra parte que me gusta de este punto, algo que ya que se aproxima, estamos ya casi a un mes, mañana a un mes del Día de Muertos, el 2 de noviembre, esta tradición que quizás nosotros vemos altares, vemos ofrenda y pensamos inmediatamente en México. Correcto, que estamos robando el día, la cultura de los mexicanos. Pero sí. Esta tradición se hacía en todas las comunidades indígenas. Claro, en México, por la cuestión del turismo, para hacer algo más atractivo, sea un poco más estilizado, forzado, haciendo más grande, pero en comunidades indígenas de México todavía los altares de muertos o las ofrendas son muy sobrias, no así con los niveles, los 9 niveles del Mictlán, sino que son incluso a veces a ras de piso o en una mesa, con los arcos de caña, ¿verdad? Para dar la entrada a las ánimas. Pero bueno, entre los nahuas de Santo Domingo todavía recordaban porque lo vieron de sus padres, porque se los contaron sus papás, de cuando, por ejemplo, llevaban la comida a los muertos al cementerio para las ánimas, porque existía la misma creencia de que el día 1 comienzan a llegar las ánimas de los muertos para convivir con los vivos. Entonces se les da su comida, se les da lo que más les gustaba, y generalmente tamales de cerdo, ayote y miel. Pues si le gustaba un poco la chicha, se le ponía su guacal de chicha. Obviamente, sí. Su talahuastazo, dirían. Y bueno, porque los muertos venían a degustar de las esencias, de la fragancia de esto, ¿no? Tengo una consulta. Era igual que hoy en día, porque hoy se dice el primer día de los fieles difuntos, que es que se utiliza para los niños. Y el segundo día ya para que todos conocemos como el Día de los Fieles Difuntos, que es Asueto, en el que se va a enflorar a los seres queridos. Pero también existía este primer día que era para los bebés, para los jóvenes. Yo no lo he logrado identificar así definitivamente. Eso creo que lo conocemos más porque así lo manejan en México. Que el 31 llegan los angelitos. Okay. El día de Todos Santos, el 1 de noviembre llegan los adultos. Y el 2 ya se van. Porque ya es la despedida. Entonces son prácticamente 3 días. Nosotros hoy concebimos sobre el 2, ¿no? Sí, el que nos dieron de asueto, nada más. En la mentalidad antigua, digamos, era una serie de días, ¿verdad? Donde van viniendo primero los ángeles, después los adultos, porque se paran, ¿no? Esto también un poco, aunque no lo puse acá en el libro, era una ritualidad también. Las velas de párvulos o de niños que morían hasta cierta edad, donde se consideraban como no pecadores todavía, tenían un carácter más festivo, ¿verdad? Que eso fue... cuando uno lee documentos coloniales, volviendo a la historia, eso era una incomprensión de los españoles. Como si se murió un niño, hacen fiesta, cantan, bailan y con cohetes. Era una gran incomprensión, nunca lo lograron entender, pero esa práctica de parabienes y de funerales de niños con alegría llegó hasta el siglo pasado, ¿no? Pero te digo, el dato no lo tengo del Salvador, no lo he recopilado, pero sí podemos decir esta práctica un poco parecida a la mexicana, ¿verdad? Que vienen ánimas y que se les da de comer y que se llevan esto. Ya en la sexta parte, bueno, esto sí ya es algo muy de Santo Domingo, los brujos que perjudican las milpas, que generalmente aquí en estos relatos hay unas cuestiones de género inmersas. ¿Por qué? Sabemos que la milpa en la visión indígena es femenina, por eso es que la siembra el hombre. Por eso es que antiguamente en algunas comunidades las mujeres en periodo menstrual o con pelo suelto no solían entrar a la milpa. Se tenían que hacer un chongo en la parte superior de la cabeza. Como que dar la apariencia de un hombre, llevar el pelo corto, no caído, para confundir a la milpa, ¿verdad? Porque la milpa es celosa y entonces puede causar problemas o se va a perjudicar. Era tóxica la milpa en aquel tiempo, sí, belleza. o se va a perjudicar la cosecha. Y bueno, en Santo Domingo, bajo esta lógica, se concibe que los brujos de Chilteupan, un pueblo en la costa del Bálsamo, que en náhuatl dicen Chilteupan, son las mujeres de este pueblo con cabellos largos que le llegan hasta los pies, que en las tormentas se van y van a robar elote. Ellas con los cabellos, por eso es que la mujer es perjudicial
para la milpa, y aquí se ve en efecto, ¿no?, esta relación de género. Ellas las destrozan, las dejan tiradas, las quiebran, roban los elotes. Explican por qué a veces algunas mazorcas, no sé si has visto que hay algunas, ¿verdad?, que no están cubiertas todas de grano, sino que están, le llaman lejos al grano, ¿no?, cuando queda disperso o quedan granos vacíos. Bueno, esto lo explicarían en Santo Domingo, que es porque se han robado los granos, estas mujeres, los brujos de Chiltiupa. O también, en El Salvador casi es bien difícil que haya un nombre específico para lo que en México se conoce como el huitlacoche, o el hongo del maíz. Sí, en El Salvador lo llaman de diversas formas, desde talpuca, desde buba. No hay un consenso, cambiará de donde estés, así lo conocen. Este huitlacoche o este hongo de maíz, que también en castellano en muchas zonas le dicen caca de brujo o caca de huracán, en Santo Domingo se le llama en náhuatl icuitbrujo o icuithuracán. Es la misma lógica. La gente dice, ¿verdad?, en Santo Domingo, que esa es el excremento que dejan esas brujas, que por eso cuando se robaban los elotes dejan ese hongo, esa buba negra, que revienta, ¿verdad?, la tusa incluso, y no tiene granos. Entonces lo entendían como que era ese perjuicio que les habían causado esos personajes. Curioso, y al final el huitlacoche se llama, ¿verdad? Así le dicen en México. Sí, se come. Aquí creo que se desperdiciaba. No. Se veía como algo que no se podía consumir. En comunidades de Sonsonate, principalmente comunidades indígenas, se consumía. Okay. Pero la gente lo miraba, o sea, que era una comida de pobre. Claro, en México se ve como una comida gourmet. Sí, o sea, correcto. Es carísimo comer huitlacoche. Voy aquí, creo que ya no se ve por la semilla mejorada, porque eso se daba más en semillas criollas. Por eso es que hoy es raro que aparezca eso en mazorcas. La gente dice, ya no hay brujos, ya no hay huracaneros, pero creo que se debe a la cuestión del cambio de semilla. Huracaneros. Sí. ¿Se les decía huracaneros a los brujos también? Brujos. Huracaneros o arbolarios. Ok. La séptima parte, pues quizás de las historias que ya son un poco más comunes, tiene que ver con aquello que en antropología se le conoce como el paisaje sagrado o el paisaje ritual. Que todo pueblo humano, toda sociedad, identifica en su entorno natural cierto sitio de memoria, porque ahí pasó algo, o porque lo consideran importante para una peregrinación ritual. Así como nosotros, digamos, por ponerte un ejemplo de la sociedad moderna, los salvadoreños modernos, tenemos la Puerta del Diablo, que es un sitio que está en nuestro imaginario, que sabemos que se llama así porque ahí pasó un suceso con el diablo en determinada época, ¿verdad? Y que él hizo esa puerta, que él rompió ese cerro y dejó esa puerta. Entonces eso figura en el imaginario casi del salvadoreño. Otro sitio clásico, ¿verdad? Los cerros, digamos, cerros donde la gente peregrina. Podríamos hablar del Cerro de las Pavas en Cojutepeque, ¿no? Donde ya ese sitio se ha destinado para una función ritual, ir a visitar a una virgen. Bueno, en Santo Domingo, como en todas las comunidades, hay lugares donde la gente identifica, suceden cosas, sean buenas o malas, pero en mi libro yo me he enfocado en aquellos lugares que tienen que ver con los lugares, dicen en la comunidad, donde dan la dicha, donde van a pedir pisto, donde piden ganado, donde piden milpa, donde entra el papel del que hablábamos, del dueño del cerro, que ya más es entendido como el demonio, ¿verdad? Que da beneficios, pero que nada es gratis. Y que por muy bueno que te vaya en esta vida, por todas las cosas y riquezas que tengas, una vez muras, no vas a tener descanso, sino que allá vas a ir a trabajar. Porque estos lugares, y aquí un poco fundida la visión todavía mesoamericana, los cerros como almacenadores de cosas, ¿verdad? De riquezas. Y por eso es que en esta visión, a un muerto, las almas de los muertos, de los que hicieron pacto, van dentro de estas cavernas, barrancos, y a trabajar, porque adentro es como un mundo, como el mundo de los vivos, solo que ya no trabajas para vos, sino que trabajas para el dueño, ¿verdad? Para el diablo, en otras palabras. Hay una historia muy interesante en esta parte, de una historia donde prácticamente el diablo cohabita, o el dueño del cerro cohabita con una mujer. Y tienen un hijo, nace un hijo, solo que van a ser mitad humano, mitad serpiente. O sea, es fascinante, ¿no? ¿Dónde serán estos cruces? También quizás remanente del mundo prehispánico y también del mundo colonial, que era muy común en los casos de Inquisición, o si lo vemos, por ejemplo, en casos célebres, la bruja de Salem, donde las brujas en aquel tiempo decían de que una de las cosas para hacerte bruja, o de la parte del ritual, era cohabitar con el demonio. Exactamente, sí.
Bueno, de ahí tenemos la octava parte. La octava parte ya son más relatos anecdóticos. Tienen que ver siempre con brujos, pero ya son convivencias de los ancianos o de sus parientes. Ya aquí en estas historias aparece mi padrino, mi papá, mi mamá. Son esas historias, en las otras no habían aparecido. Porque en las otras historias solo me contó la finada mi mamá que había un señor, pero no, ese señor nunca fue nombrado. En esta parte sí aparecen con nombre. Yo lo conocí, nosotros lo vimos, a él le pasó esto. Pero tienen que ver también con brujos que se hacen animales, por ejemplo. El nahualismo. En nahualismo o zoomorfismo. Ok. La novena parte, ya para ir terminando, tiene que ver con los sucesos de 1932. Son los únicos relatos que nosotros podemos decir que tienen una fecha de los 52 que hay acá. Porque tienen que ver con la protección del patrono del pueblo, Santo Domingo, para enero de 1932. Y es bien interesante porque a partir de este relato mítico están explicando del por qué en el 2023 o en el año que yo recopilé esto, todavía se habla náhuatl en Santo Domingo, cuando en pueblos como Menizalco o Nahuizalco ya no. Porque están diciendo el patrono nos ha protegido, él no permitió que la guardia o el ejército entrara a matar a la población indígena y por eso estamos nosotros. Mira qué nombres más curiosos e interesantes. En español es el comunismo, el nahuate y por qué aún lo hablamos. También tenemos cuando Santo Domingo vino a protegernos. ¿Cómo se pronunciaría esto en náhuatl? Aquí antes de decirte la pronunciación voy a hacer un comentario a propósito Adelante. de esto. Estas historias no tienen un título, el título yo lo puse. Ok. Porque no es que la historia se maneje, que yo llegue, mire, cuénteme la historia del comunismo, el nahuate, no. Sino que ahí sí ya fue de tarea del compilador y del traductor, es decir, de tu servidor, ponerle un nombre para identificarlo, ¿verdad? Porque no se cuentan así las historias con un título, ¿verdad? No es la Caperucita Roja, ¿verdad? Que todos saben que se llama así. Y bueno, se diría necomunismo, guantayiga genkayuk, titahtagetzat náhuatl, nigan tictutechan. El comunismo, el nahuate y por qué aún lo hablamos aquí en nuestro pueblo. Y el otro, Cuacuala Santo Domingo Techpalehuía, cuando Santo Domingo vino a protegernos o a ayudarnos. Y bueno, para finalizar, la última parte que tiene que ver con relatos ya de carácter moral. Los relatos que aquí aparecen podrían ser considerados como una especie de fábula, donde estos ya nos dejan una moraleja, como por ejemplo cómo se originó la serpiente o cómo se originó el chapulín, que prácticamente la historia describe que fueron por ingratitudes. El chapulín, de una ingratitud de un hijo hacia su madre, que le llegó a pedir maíz, tenía el granero lleno pero no le quiso dar, y todo el granero lleno se le convirtió en chapulín, y desde ahí explican, por eso es que hoy hay plaga de chapulín, por eso nos daña las milpas, pero claro, la visión moral va más allá de eso, hay que ser generoso, o sea, hay que compartir con la familia, ¿no? Lo mismo con la serpiente, es una versión parecida. Una anciana que llega a pedir a su hija un poco de gallina, porque ha visto que ella no tiene nada de comer, la hija la tapa para cuando llega la anciana, ahí viene mi mamá a pedir comida, no le vamos a dar, solo fingen que están comiendo otra cosa, frijol, tortilla con sal, pero le dicen, no hay comida, esto te doy. Y cuando regresa y destapa la gallina, se le ha convertido en serpiente. Ok. Cuestiones más morales. Más morales, qué interesante. Bueno, Josué, ¿te parece entonces si hacemos lectura de algunas narraciones? Aprovechando que estamos comenzando octubre, ¿no te parece bien si hablamos un poco acerca de las actividades que se hacían en torno a la cultura de la muerte? Sí, me parece bien. Adelante entonces. Bueno, quizás un poco para iniciar a contextualizar en eso, podemos hablar de los rituales mortuorios al momento del entierro, ¿no? De la sepultura y posteriormente de la despedida del ánima o el arreo del alma, ¿verdad? Para que el alma del muerto no se quedara en pena, dirían las personas. Anteriormente echaban agua bendita en la sepultura del difunto. El agua bendita le echaban para que los brujos no saquen el cadáver. Como antes, los brujos sacaban los muertos para comérselo. Por eso así hacían. Como no estaba bendecido el panteón, por eso antes lo sacaban, pero ahora ya no. Cuando alguien se moría, hacían rezo para el alma del difunto. Cuando el difunto estaba tendido dentro de la casa, en la noche lo velaban y después lo iban a enterrar.
Dicen que una vez se murió una señora y toda la ropa que tenía se la pusieron. Posteriormente su hijo la soñó y le decía que no podía irse con el maletón de ropa. Su alma no podía irse, pero son creencias quizás. Por eso nosotros les ponemos la ropa, para que no la dejen, para que quede tirada. No llevan toda la ropa que tienen, porque dicen que no es bueno. Cuando ya enterraron al muerto, hacían el novenario para el fulano fallecido, hacían su rezo. Cuando terminaba el novenario, hacían sus tamales, repartían los tamales y decía el dueño de la casa donde estuvo el fallecido: señora, haceme el favor, manda el alma de la fulana, ella se murió. Con un incensario le decían: sajumía todas las partes de la casa, el patio, dale consejo al alma de la fulana para que se vaya, que no vaya a quedarse aquí. Le decía: andate, señora, anda donde Dios te lleva, no se vaya a quedar tu alma aquí. Llevaba el sahumerio dentro de la casa. En el patio decía: aquí ya no perteneces, señora. Sahumea aquí, por aquí se ha mantenido la fulana. Sahumeaba dentro y fuera de la casa. Decían que si no lo hacía de esta manera, el alma del que muere queda penando, ve adentro de las casas. Por esta razón los antepasados ya se habían acostumbrado. Uno se muere, incensaban así, para que se vaya su alma donde Dios lo lleva, para que no quede su alma aquí. Decían que miraba el alma del finado, sea hombre o mujer, por eso antes mandaban a incensar para que se vaya. Pero ahora ya no lo hacemos así. De esa manera lo hacían antes. Con que aquí en Nahuizalco aún lo hacen. Dicen que cuando es el tiempo de los finados, luz santo, hacen el canchul, hacen tamales, ayote dulce. Si el difunto tomaba, le traen una botella y ahí se la dejan en el panteón para que él se la tome. El alma viene a terminársela, va a bajar el alma a tomársela. Las almas de la gente vienen a comer tamales, pero eso no sucede así. La gente vigiaba que se terminara, que pasara la fiesta, y ellos iban a agarrar la comida y se comían los tamales. Qué interesante. Este relato es bien interesante porque, si bien es cierto, la señora doña Visitación que me lo relataba, ella sabía todo el ritual que se hacía, ¿verdad? Desde el momento de la muerte, ese momento cuando le piden a un anciano o anciana que incense, no lo puede hacer un joven, sino que lo tiene que ser alguien mayor, ¿verdad? Porque biológicamente está ya más próximo, encaminado a la muerte. En cambio, si lo hace un joven, no es bien visto, ¿verdad? Okay. Porque está despidiendo el alma, ¿no? Entonces pasan ese incensario en todos los lugares para que el alma no quede, ¿no? Y se vaya, que no se confunda. Y lo último con lo que termina, habla de esta fiesta de los canchules en Nahuizalco, donde ponen estas comidas para los difuntos. Pero aquí viene como el criterio del presente, ¿no? Estas personas conocieron que sus papás o sus abuelos hacían esta tradición, pero ya aquí por cuestiones religiosas, por conversiones o por otros motivos, la gente desacreditó esta práctica. Todos los narradores en este tema específicamente la conocían, la costumbre, la tradición. En su momento la vieron, probablemente hayan practicado, pero en el presente ya la conocen. No, es que eso es mentira, las almas no vienen. Solo los vivos eran los que se comían las cosas, por eso es que termina así de esta manera este relato, ¿no? Pero Ya. aquí se describió, digamos, en síntesis todo lo que sucede. Ok. Me comentabas que ellos decían, bueno, así se hacía antes, así lo creían ellos en, ¿cómo me decías? En su inocencia o en su humildad. Ingenuidad. En su ingenuidad, correcto. ¿Con cuál vamos ahora? Siempre seguimos con la misma temática. Sí. Bueno, vamos a hablar un poco de las candelas de los muertos. Cuando alguien se muere, se queman 4 candelas por punta de su cama, antiguamente en el tapesco, ¿no? Para que a donde vaya en el camino, vaya caminando, y como va lejos, la candela, le alumbra todo el camino para que llegue hasta el cielo. Cuando quemaban las candelas allá en el panteón, es para que vengan, para que vuelvan. Entonces dejan las candelas alumbrando, y ellas alumbran para que vengan. Cuando ya va a llegar el día de finados, van a quemar las candelas para que vengan. Dicen que vienen a comer,
Por eso queman las candelas, para que les alumbre a ellos y lleguen hasta aquí, para que no vengan en oscuridad, porque vienen a comer. Comen y las candelas no se terminan de consumir, tienen que seguir alumbrando, para que se vayan hasta el cielo de nuevo. Este relato es bien interesante y aquí quiero hacer un paréntesis. No sé si vos conocés esta película del cine de oro mexicano, Macario. No, ya he escuchado de Macario como el hermano Macario, ¿verdad? No, pero es otro. Ok. Es que esta película es un clásico del cine de oro mexicano que recrea la historia de un personaje, un campesino, al cual se le aparece Dios, el diablo y la muerte. Él tenía mucha hambre y la mujer robó un chompipe, un guajolote, y se lo dio para que se lo comiera entero. Pero entonces le aparecen estos tres personajes. Dios, que le aparece en forma de un anciano que le pide de comer, pero él no le da, porque le dice: yo sé que tú eres Dios, yo sé que tú quieres solo una obra buena de mi parte, pero discúlpame, Señor, pero no te lo puedo dar. Después se le aparece el diablo en traje de charro, traje negro, con espuela, y le pide que le convide al pavo. Pero él reconoce que es el diablo y le dice que no le va a dar. El diablo le ofrece que le da toda esa montaña en la que está y le dice que no, porque él solo busca la perdición de su alma, que todo es de Dios y que él le debe a Dios. Y al tercero le aparece la muerte, le aparece vestido como con un zarape mexicano, con un sombrero como campesino. Y a ese sí le convidó. Cuando están comiendo el pavo, le dice que lo convidó porque ya estaba cansado, ¿verdad? Y que le ofreció la mitad, para que así mientras la muerte comía la mitad, él iba a tener tiempo de comerse la otra mitad. Porque le dice él: cuando tú llegas, tú no das tiempo, le dice. O sea, bien interesante la metáfora que le hace de la muerte. Cuando tú llegas, tú no das tiempo. Entonces él quería sacar ventaja. Si te doy la mitad, te vas a atrasar vos lo mismo que yo voy a poder comer aunque sea la mitad. Claro, al final sí se termina muriendo, pero hay un momento, y por eso te estoy contando, donde él le presenta una cueva donde están ardiendo un montón de candelas. Y la muerte le dice: esta es la vida de las personas, solo un soplo mío basta y la vida de ellos se acaba. Y le dice: esta es tu candela, le dice. Y entonces Macario, como piensa que la muerte la va a apagar, y que se apague significa que muere, ¿no? Entonces él arranca y sale corriendo, ¿verdad? Pero es esta misma analogía de las candelas, la cuestión de la luz, la vida. Aquí comienzan a decir: cuando se muere, el alma se tiene que ir en luz. Por eso le ponen las 4 velas en las puntas del ataúd o de la cama, del tapesco. Cuando va a ser día de muertos, como tienen que venir las ánimas, no pueden venir en oscuridad porque se van a perder. Entonces comienzan a quemar candela. Aquí no lo detallé, pero en la comunidad se acostumbraba a quemar candela de cebo, nombrada. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, si vos tenés algunos parientes fallecidos, vas a ir nombrando y encendiendo cada candela por nombre del difunto. Esta candela para la finada tal, para el finado tal. A modo que si vos te recordás o tenés un montón de parientes difuntos, vas a tener un montón de candelas ardiendo. Esta candela servía, según este pensamiento de la comunidad indígena, para que el alma que viene, que va a transitar, venga en luz. No se pierda porque va a ver el camino. Y todo el tiempo que esté acá en el mundo de los vivos, digamos, tiene que estar ardiendo. Si se apaga, se va a perder. Por eso tiene que venir la candela, no tiene que consumirse, tienen que estarla cambiando, ¿verdad? Okay. Y en la misma luz se debe de ir para que llegue otra vez allá. Qué loco, interesante realmente. Por eso vemos en estas películas o vamos a ver, en estas fotografías del Día de los Fieles Difuntos en México, que las tumbas tienen muchas candelas. Exactamente. Ok, interesante. Muy bien, este es sobre el perro o los perros que nos ayudan a cruzar el río Lempa. Ese es bien interesante también. Vamos a leer el que nos cuenta doña Isabel, que es un poco ya más anecdótica, porque incluso en esta narración ella recibe un regaño de su tío. Comienza ella la historia. Como antes a mí no me gustaban los perros, me daban asco, y tenía un tío que tenía varios perros. Le gustaban los perros para ir a cazar garrobos, tacuacines, cuzucos. Llegaban gatos monteses, mapaches. Mi tío saltaba en los árboles y los perros se acostumbraron a trepar a los árboles también. Ahí donde estaba el animal iban a agarrarlo. Subían 2, lo acorralaban, lo bajaban y caí encima de mi tío que lo mataba. Una vez llegué yo y puse un poco de agua caliente. Dijo mi tía: mata una gallina.
Maté la gallina y la metí en el agua caliente para desplumarla. Vengo y aviento el agua en una piedra cuando escucho ¡ay! Como una especie de grito, ¿no? Hace ella. ¡Ay, qué ingrata, hija! Perdiste porque ya no te va a pasar el río Lempa, porque quemaste a mi perro. ¡Qué mala sos! Cayó el agua caliente sobre la cara del perro, daba grandes alaridos y se murió. Por eso es que dicen que hay un perro que pasa las almas de los muertos en el río Lempa. A mí, mi tío me ha contado. Me decía cuando le jalaba la cola: no la jales, hija, porque de ella te vas a agarrar para que te pase el río. ¿Dónde es ese río, tío? Ese es un río que no conocemos. Se llama río Lempa y es un enorme río. Solamente el perro va a pasar y vos vas a ir tras él. Vas a agarrar la punta de su cola y él irá. Vos también irás nadando detrás de él. Así me dijo mi tío. Por eso, si vos no lo has querido, el perro se va a acordar y va a decir: ese hombre no me ha querido, me daba de patadas. Ok, qué loco. Esto del cruzar los ríos me parece que es algo recurrente también, fíjate, porque, bueno, en la cultura griega me parece que para poder, digamos que cruzar el río, bueno, tenés que cruzar un río, de hecho, para cuando morís tenés que cruzar el río y tenés que hacerlo en la balsa de Caronte, me parece. Y aquí también tenés que cruzar un río. Hay un balsero. Un balsero, exactamente. En este caso es el perro. Ajá. Sí, allá Es una persona a la que le pagas con las monedas. Se le pone un óvulo de plata el que tenés que tener, o un óvulo de hierro o de metal, el que te ponen en la boca cuando morís, y pues cuando te subís a la balsa de Caronte, le pagás y él te lleva de un lado a otro. Exacto. ¿Será de esto el origen del por qué dicen que los espíritus no cruzan el agua, no cruzan los ríos? Pues ahí no sabría decirte, ¿verdad? Yo lo que podría decir es de que en la mitología universal hay cosas que se repiten, ¿verdad? Sí, correcto. O sea, hay constantes. Creo que al final por eso somos seres humanos, porque en diferentes lugares geográficos, en diferentes épocas, las diversas sociedades antiguas lograron o compartieron muchas ideas comunes, ¿verdad? Con adaptaciones dependiendo y condicionadas por estas mismas regiones, pero, o sea, no es de extrañar, digamos, que al final sucesos que se narran en la tradición judeocristiana, entre los griegos o entre los indígenas americanos, tengan estas constantes, ¿no? Diluvio, que alguien da el fuego a los hombres, ¿no? O esto de la muerte, ¿verdad? Como un viaje, como un tránsito por un río. Entonces son constantes universales que existen en los mitos, ¿verdad? Ya lo otro que mencionaste no te sabría dar respuesta porque no... Sí, ok. Bueno, ¿qué tal de cómo hace Pascual para llevarse nuestras almas? Esta historia es bastante interesante porque esta historia también la podemos situar con un suceso histórico. De hecho, en esta quinta parte, yo anoté, ¿verdad? Que es donde aparece este relato. Cité nuevamente, ya creo que ya lo mencioné varias veces, al cronista Francisco Fuentes y Guzmán en su Recordación en Florida, donde él relata este suceso que se generó en el siglo XVI con un personaje que los indígenas conocieron como Pascual, que en realidad pues se sospecha que es como la malinterpretación de un santo, pero los indígenas lo entendieron como un esqueleto, lo representaban como una figura de un esqueleto, la muerte, ¿no? Okay. Y que concedía favores. Aquí voy a citar un poco al cronista, ¿verdad? En el texto del siglo XVI. Pero como su ignorancia sea tanto, o acaso de unos en otro corriese la noticia adulterada, equivocando el santo con la figura de la muerte, o dándose a pensar que la imagen de la muerte era representación de San Pascual Bailongo, ese era un santo franciscano, ¿no? Que perdonaba a las personas enfermas que quería, dieron en fabricar estatuas de la muerte, de escultura con título de San Pascual, tanto que no había casa de indio en donde no se encontrase, colocadas en sus altares con cultos de flores y perfume, creyendo de aquel modo equivocada la causa con el efecto, que tenían grato y muy de su parte para todo a San Pascual, que en su opinión era la muerte, que tienen por ente positivo. Esto lo dijeron en el siglo XVI. San Pascual es la muerte y es bueno. Ahora escuchemos el relato
que te encontré en Santo Domingo. Dicen que San Pascual es quien viene a llevarse las almas de los muertos. Solo les da en la cabeza y se las lleva. Él es un muñeco huesudo. Ahí hay concordancia. Ok. El esqueleto, un muñeco huesudo. A él le ha dado órdenes Dios y le dice: Pascual, anda a ver a fulano. Tráelo, pues ahora llegó el día que venga. Una vez había una señora que tenía sus hijos. Tenía un hijo que era bebé. Va Pascual a ver a la señora comiendo con sus hijos. Pobrecita la señora, no me la voy a llevar. Mi patrón dice que me la lleve, pero no la voy a llevar porque me da lástima, porque se van a quedar sufriendo los niños. No se la llevó. No le dio el moquetazo en su cabeza. Se fue de vuelta y le dice a Dios: Señor, no la traigo. No traje a la persona que tenía que traer. Él le dice: anda a traerla. Yo te he mandado, anda a traerla. Mire, tiene hijos que comen con ella. Él le responde: anda a levantar una piedra que está ahí. Mira qué es lo que hay debajo de la piedra. Fue a levantar la piedra. Ahí abajo de la piedra había un gran Ixtequilin. Esta es una especie de gusano, así, con un nombre en náhuatl. Le dice: ¿qué vistes ahí? Un gusano grueso, cholotón. Pues ellos, es decir, los hijos de la señora, no van a quedar solos. Están siempre bajo mi cuidado. Yo seré quien los cuide. Crecieron los niños muy robustos. A ese gusano nadie lo mantiene. Solito se mantiene, solo de lodo se alimenta. Anda a traerla. Fueron las órdenes que recibió de su patrón y vino a llevarse a la señora. Ya no quedaron solo los niños, pues a la hora salió gente quienes se lo llevaron. Por eso es Pascual quien viene a llevarse las almas. Y dicen que ve cuando ya se van a morir las personas. Interesante. Y también trata de interceder, mira. Y por eso decía el cronista, y lo ven como alguien positivo. Exactamente. De hecho, eso tiene sentido con eso de ponerle altares, flores, candelas, porque de alguna u otra manera buscaban intercesión de este personaje ante la muerte. Interesante. Bueno, ¿cuáles son las 3 narrativas que lograste recopilar que más te gustaron a vos o que más te dejan idea? Sumamente difícil de explicar, o de escoger más bien, porque, o sea, todas me fascinan, ¿no? Créeme que cada historia me transporta a la hora en que yo estaba platicando, en que las escuchaba, y sorprendido hacía preguntas: pero ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? Pero si me haces sin elección alguna a escoger entre estas historias, quizás te la escogería primero las 2 versiones, bueno, Nanahuatzin, ¿verdad? Y la historia del hallazgo del maíz, cuando se nos describe que son los zompobos quienes van en fila llevando los granos de maíz sobre su cabeza. Porque recuerdo esa historia, o sea, no, esta historia no la recuerdan ya todas las personas en la comunidad. Y cuando la escuché yo quedé maravillado, porque la señora y una anciana que ya falleció, incluso me hizo los gestos de cómo iban los zompobos llevando el grano de maíz en la cabeza. Y a pesar que a ella ya por su edad ya sobrepasaba los 80 años y estaba un poco enferma, fue un ejercicio de memoria con ella, porque hay muchas, principalmente con esta persona, las historias me las daba como pedaceadas, podríamos decir, porque me decía: no me acuerdo, se me olvidó tal parte, pero como yo había quedado picado, volví a la siguiente vez y le decía: mire, y aquí hay historia donde el zompopo lleva el maíz, y ya se volvía a acordar de algo más. Entonces fue como ir armando la historia por medio de sus recuerdos. Y esa es una historia que me gusta por eso, por la experiencia, y también porque nuevamente hay una historia del siglo XVI en el centro de México. De igual manera, el zompopo, Quetzalcóatl hace un zompopo y roba el maíz y lo lleva y lo da a los hombres. O sea, concordancia nuevamente, y hallar eso en 500 años de diferencia es sumamente fascinante. De ahí, de la quinta parte, pues me gustan todas las narraciones. Aquí como un cúmulo, la categoría de las que tienen que ver con estas que leímos de la muerte, ¿no? Desde el perro hasta la celebración de Día de Muertos. Es un hilo, ¿verdad? Aquí yo las he puesto como historias separadas, porque son de narradores diferentes, pero al final entendiéndola todo como prácticas rituales mortuorias, es interesante, ¿no? O sea, esta visión de la muerte, que creo que sería tan necesaria, porque hoy creo que nos asusta la muerte. Y cuando debemos de aprender a
a entender que es algo natural, ¿verdad? Que la única certeza que tenemos al momento de nacer es que vamos a morir. Lo que vayamos a hacer en nuestra vida no lo sabemos. Entonces considerar ese aspecto. Y la otra quizás que podría yo señalar es la de los brujos de Chiltepán. O sea, todo el detalle, cómo se adereza la historia, de cómo se hacen los brujos, cómo se van en la tormenta, cómo friegan la milpa, cómo los hombres van a cangrejear al mar. Es fascinante, ¿no? Y más por las implicaciones de fondo que tiene, ¿verdad? El análisis que podemos hacer, la cuestión de género, y cómo se explican estas cosas que existen en la realidad, ¿verdad? El hongo del maíz. Esas serían mis 3 historias. Ok, qué interesante. Bueno, ya vamos terminando el capítulo. Me gustaría preguntarte, ¿va a haber una segunda parte de este libro? Yo creo que eso te lo han preguntado mucho, pero ¿va a haber una segunda parte? Pues de que hay posibilidad de sacar una segunda parte, la hay. Hay muchos relatos que no están ahí. Y relatos que ya después seguí compilando. O por ejemplo con la historia que vos me mencionabas al inicio de estas personas que tenían una naturaleza peculiar, ¿no? Poner una versión más completa, que creo que hoy sí ya la tengo. Entonces esas cosas dan para una segunda edición. Ahí a ver qué tal, ¿verdad? Ya es una cuestión ya más por la edición del libro. Okay. Porque bueno, hay que mencionarlo, este libro fue impreso con el Ministerio de Cultura, ¿verdad? Con la Dirección de Publicaciones impreso. Ok, bueno. ¿Y qué te gustaría investigar ahora? Después de tal vez una segunda publicación o tal vez no, pero ¿qué te gustaría investigar ahora? Bueno, saliéndome un poco ya del... O sea, sí me gusta siempre trabajar con la temática indígena. Ahorita en mente tengo 2 proyectos. Estoy trabajando la paleografía de unos documentos del siglo XVI de una cofradía de un pueblo nahua del Salvador, que es interesante porque es poco común encontrar en el país documentos escritos en lengua indígena. Son actas, es algo repetitivo que hacían para un cargo y descargo de los gastos y de los mayordomos de esa cofradía, pero aporta elementos para comprender, digamos, la dinámica de las lenguas indígenas de esta comunidad en el siglo XVI. Y lo otro, algo ya un poco más histórico, vinculando antropología, arqueología, etnografía. Tengo un sueño, ¿verdad? Aquí conocemos de los nahuas, de los pipiles, pero las fuentes están dispersas. Hay que ver muchas fuentes, pero no está compilada en una sola. Y hay detalles que no se han escrito porque se desconocen. Entonces, sueño con una obra que se pueda llamar Los Nahuas del Salvador, donde se destaquen elementos desde la parte prehispánica hasta la actualidad. Y podamos hacer un recorrido, digamos, cronológico, ¿verdad? Comenzando, digamos, con la evidencia de los sitios arqueológicos, Cihuatán, los sitios de la Costa del Bálsamo, que son posclásicos y que tienen esta impronta mexicana, las representaciones en la cultura material, como las figuras de Tlaloc o la escultura de Xipetotec en la parte arqueológica. Ya después, en la época colonial, los cronistas, Diego García de Palacios, que describe la dinámica de las comunidades náhuatl, la ritualidad, el lago de Huija como un foco de ritualidad, cosas que no han cambiado, que todavía se hacen y que los españoles siempre en todas las épocas enfatizaron un trabajo indígena, la extracción del bálsamo, trabajos que se perdieron, que lastimosamente en el país ya no existe, el trabajo de la tintorería de los indígenas náhuatl de Jicalapa, de la extracción del color morado del caracol panza púrpura, del farallón que solo se da en la costa del Pacífico y que nosotros al tener el farallón en la Libertad, pues ahí es lugar endémico de esa especie, ¿verdad? Ahí se desarrolla. La producción textil, que ya la hemos perdido casi toda, que solo sobrevive en la comunidad náhuatl de Panchimalco, pero que se hacían fajas en Izalco, en Ataco. Entonces todos estos saberes que están así desperdigados, a veces en la memoria, otros en escritos, en informes, unirlos y sacar una obra que se pueda llamar Los Nahuatl de El Salvador. Ok, interesante, y ojalá podamos tener dentro de un par de años esas producciones tuyas. Me gustaría preguntarte algo, esto ya es curiosidad personal. ¿En náhuatl se cuentan chistes? Yo no... Que un chiste como tal, es que fíjate que aquí eso es complicado porque me ha pasado, la gente pregunta sobre poesía, por ejemplo, que es otra categoría de las formas o de las variedades que tiene la lengua, chistes, la lírica, la narración, ¿verdad? Yo poesía, para mí me es difícil porque yo no sé
al menos en el caso salvadoreño, no, en la cuestión de poesía, o sea, sería algo bien subjetivo y no sé cómo se ve, si hubo o qué entenderíamos por poesía, porque yo creo que eso siempre lo vemos desde la construcción occidental, entender la poesía con una métrica, con una rima, o el chiste entenderlo en función de la jocosidad. Yo pienso esto, no sé, y vos me dirás. Por ejemplo, la poesía se puede identificar por aquella sensación emocional que te producen las palabras que se narra. Entonces, si hubiera, no sé, tal vez un relato que en la forma en la que es, digamos que descrito o narrado, te produce emociones, me imagino que por ahí podría ir. Lo que te preguntaba previamente, si habían de pronto algunas interpretaciones de algunas historias que fueran relacionadas a la belleza. Por ejemplo, a nosotros aquí hay canciones, hay relatos, hay poemas que hablan de ya algún día te vas a hacer viejo y que lo que hoy es bonito más adelante no, por el paso del tiempo. Te preguntaba eso porque, bueno, nosotros en nuestra cultura occidental le damos mucha importancia a estos elementos, digamos que de estéticos, de cómo se ve una persona. Pero en esta cultura nahua, ¿existía algo así? Vaya, voy a hacer nuevamente comparar, un símil. Para el centro de México hay algo que se conoce de los mexicas como el huehuetlactoli, que se denomina como las palabras de los viejos. Son una especie de consejos que daban para la vida. Casi que es son como discursos de sapiencia. Como que leyéramos, voy a hacer una comparación un poco atrevida, pero para que entiendan, como que leyéramos los proverbios de la Biblia, donde te dicen, hijo mío, vive de esta manera, honra a tu padre y vas a vivir muchos años, sé la gloria de tu madre y la honra de tu padre, cosas así, ¿verdad? Donde van explicando cómo es la buena vida, ¿verdad? Porque todo hombre anhela para tener después una muerte feliz, ser recordado, las aspiraciones del hombre. Sabiduría, transmitiendo sabiduría, ok. Sí, sí. Este huehuetlactoli se reduce a eso. Eran consejos para los varones, para el día de la boda. Por ejemplo, comienzan a versar, comienzan en esta forma en el centro de México: hijo mío, mi pluma, mi piedra preciosa. Son las tradiciones en español, esas metáforas. Claro, hay metáforas. Sé a tu casa, procura a tu madre, en la guerra haz esto, en la casa haz esto, ¿verdad? Pero son consejos. En el caso salvadoreño yo logré escuchar cuestiones parecidas, yo lo llamo discursos rituales, para los consejos que los viejos daban el día de la boda. Era muy interesante porque esto no se hace, al menos en la sociedad del presente ya no se hace. Hincaban a la pareja y los viejos les comenzaban como a dar sabiduría. Al hombre le decían, ahora muchacho, en náhuatl, ¿verdad? Comenzaba el discurso: ahora muchacho, ya no sos un niño, ya sos un adulto, ya has crecido, ya tienes una responsabilidad, tienes una mujer, procúrale que no le falte el maíz, procúrale que no le falte su refajo, su collar, eres tú el que provee a la mujer. Y a la mujer le dicen, ahora tú ya dejas de ser una niña, dejas nuestra casa para irte a la casa de él, nuestro hijo, debes de levantarte temprano, que no le falte la tortilla, que la masa no falte sobre el metate temprano. Tengo una pregunta. Estas narraciones, me da curiosidad, estas narraciones respecto a la boda, ¿es ya algo después de la ya colonial? ¿O antes de la colonia había registro de que había digamos, como estas bodas? ¿O esto ya fue algo que trajeron los españoles como parte de la cultura y religión? Aquí, bueno, voy a hacer un comercial, pero es un comercial académico. Okay. Para los que escuchan, si tienen un interés, hay un video del Museo Nacional de Antropología de México que se llama El Día de la Boda. Lo pueden buscar. Es un video etnográfico de allá de los 60 de una comunidad indígena nahua de Puebla, donde hacen un símil maravilloso entre lo que escribieron los cronistas del Día de la Boda con lo que hacían a mediados del siglo pasado en esa comunidad. Hay un video de una boda y no me vas a creer, pero muchos de los elementos que describieron los cronistas todavía se estaban replicando, claro, con incorporaciones. Por ejemplo, santiguaban. Okay. Los viejos, en la descripción de Sahagún dicen, y los viejos y las viejas se juntaron y sobre un petate hincaron a los novios y los amarraron las tilmas. De hecho, en el códice está representado la unión matrimonial, era un amarre de tilmas.
los unían, los amarraban, digamos el símil, el lazo de ahora. El lazo, Y sí. comenzaban los viejos a darles consejos. Y comenzaba el discurso del Huehuetlactoli, lo que te estoy diciendo. Ahora, hijo mío, mi perla, mi joya preciosa. Ahora, hija mía, mi águila. Comienzan a discursar, ¿no? Ese consejo ritual. En el video, claro, los comienzan los viejos nuevamente, porque son los sabios, los comienzan bendiciendo. Les pasan el incienso y comienzan otra vez a discursar. Pero, o sea, esa concordancia sí se mantiene. Ok. Ahora, para el caso salvadoreño no tenemos una fuente tan antigua, pero podríamos creer que culturalmente había muchas cosas que se compartían, ¿no? Claro. Ahora, precolombino existía el matrimonio. Sí, sí, sí. Oh, ok, qué interesante, Sí, qué existía. interesante. Ok, muy bien. Bueno, adelante, adelante. Y para terminar eso, ¿no? Porque nos había quedado pendiente. Entonces, tenemos esa parte como una transmisión de sabiduría. Metáforas tenemos en el náhuatl, como por ejemplo la que yo te comentaba, que al maíz se le diga tunagayo, esa es una metáfora antigua, nuestra carne, Nuestro sustento, sí. Una palabra también que acuñaron los cronistas. O como por ejemplo, cuando alguien se muere acostumbran a decir yahtuk tantal, se fue para debajo de la tierra. O sea, cosas así, metáforas. Con lo de los chistes. Tal vez habría uno que se me viene a la mente, pero no sé si lo pueda decir porque es algo... Voy a decir algo. Todos los idiomas también tienen palabras que existen, pero no se dicen porque hay una... Connotación negativa, tal vez. Como la mala hay palabra. una censura. Ok. Porque es una transgresión. Decir, por ejemplo, en todas las culturas, los nombres de los órganos reproductores no se dicen y siempre se nombran con nombres alternativos. Pasa en el español salvadoreño. Tiene infinidad de nombres los órganos reproductores masculinos y femeninos, pero en los nombres legítimos no se usan, si te fijas, es rarísimo. El pudor social, digamos. Exacto. Ajá. Porque hay una cuestión tabú, un tabú. Esa es la palabra que buscaba. Ok. Y en el náhuatl pasa lo mismo con las mismas partes del cuerpo. En un relato, a mí me gusta, ¿verdad? ¿Cómo lo resuelve? Hay un relato donde un niño es desobediente y un brujo lo castiga. Entonces le cambia el órgano. Era un niño, le pone, el relato dice, el niño ya no tenía lo de hombre. Esa es la forma tal cual traducida. Ya no tenía lo de hombre. Llevaba lo de mujer. Claro que eso se entiende a qué se está refiriendo. Sí, claro. Pero no se dice. No se dice porque hay un tabú social. No se puede decir la palabra. Puede sonar malsonante, descortés. Pero existen, ¿verdad? Entonces, a propósito del chiste que me preguntabas, hay un relato, o sea, podría ser un chiste, pero dependiendo de cómo lo veamos, que tiene que ver con eso. Ok. Donde hay un joven inexperto que está enamorando a una mujer, pero llegan los viejos, en este caso los viejos como sinónimo de picardía, que ya están más aventajados, más encaminados, y los viejos curiosos le preguntan al muchacho que si ya la abraza, que si ya la ves. O sea, imagínate, está connotado, como hoy en día abrazar... Solo con saludar ya se abraza a la gente, pero en el contexto de este, digamos, tipo chiste, abrazar no se abraza a nadie. No se abraza a cualquiera. No se abraza a cualquiera. Y si vas a abrazar a alguien detrás de un árbol o en el monte o en la milpa donde no te vean. Entonces los viejos le iban a preguntar al muchacho que si ya la abraza. Entonces el muchacho le dice que es un inexperto y que no sabe cómo pedir a la mujer que lo abrace. Entonces los viejos vienen, y aquí viene la parte jocosa, le dicen... Mira, vas a ir un día al monte donde ya no lo vean y le vas a decir a la muchacha, a la cipota, mira, yo desde hace días que yo te quiero pedir algo. Ajá, te va a decir qué querés. Yo quiero que me des, y aquí viene el tabú, pero viene también la gracia. Yo quiero que me des donde vos orinás, le dice. Y yo te voy a dar donde yo orino, le dijo. Así le dijeron los viejos. Que le dijera, que le planteara esa propuesta. Y bueno, entonces, dicho y hecho, el hombre dice que lo hace y dice que al final la cuestión resolvió que dice, ay Dios, hasta mucho te tardaste, si yo lo deseaba, le decía, le contestó a la muchacha. Y dice que así terminaron felices, ¿verdad? Pero qué chiste más loco ese realmente. Pero te digo que fue, o sea, no es un chiste como tal, ¿verdad? Pero sí da como esa parte de jocosidad. Por la forma de cómo se plantea. Sí, son narraciones que te digo yo, divertidas podrían ser. Uh-huh. Ok, y para terminar, ¿te gustaría compartir algo
a quienes nos están escuchando respecto al rescate de la memoria sobre la historia de El Salvador? ¿Algo que quisieras compartir? Yo creo que en este punto, yo en primer lugar quizás mencionar que ha sido un privilegio conocer personas nahuablantes, ¿verdad? Porque en la sociedad salvadoreña no todos tienen este privilegio. Y si conocen alguno, probablemente no sepan náhuatl. Entonces es una doble ventaja, ¿verdad? Escuchar la historia y saber náhuatl, entenderla. Pero más allá de esto, creo que es importante, y a nosotros como jóvenes es un desafío grande, el hecho de saber escuchar a nuestros mayores. A veces nos aburre, a veces estamos en nuestros mundos, en nuestros teléfonos, haciendo cualquier otra cosa, escuchando un influencer, escuchando un podcast. Sí, sí, es correcto. Pero está bueno, ¿verdad? Porque todo construye. Pero también creo que en esta cultura que a veces tenemos de despreciar lo viejo, de considerarlo obsoleto, anticuado, O innecesario. exactamente, es necesario volver a ellos porque ellos atesoran la experiencia, atesoran conocimientos, vivencias y al final, desde su manera subjetiva de cómo vivieron las cosas, nos pueden aportar a nosotros para entender también cómo somos, cómo nos hemos venido desarrollando como sociedad. Seguramente sí, nuestros abuelos a veces o personas mayores que conozcamos tengan sesgos o no les guste hablar de ciertas cosas o se claven en otras, ¿no? Que tengan, por ejemplo, la guerra, muy bien, pero algo vas a aprender de eso, ¿no? Entonces creo que es la oportunidad de escuchar siempre a los mayores porque siempre nos dotan a nosotros de sabiduría, de experiencia y de mucho conocimiento. Ok, sabes, yo añadiría algo a eso, y es que aparte de escuchar, también tratar de hacer un ejercicio empático, porque a veces te cuentan, por ejemplo, lo que se vivió en la guerra, lo difícil que fue, y vos ves la historia o la escuchás y escuchás la historia como algo que pasó hace mucho y que es ajena a vos. Pero parte de lo que se vivió en aquel tiempo determinó muchos aspectos de lo que hoy estamos viviendo y de tu vida. Exacto. Pero también, por ejemplo, vivir el estrés, el miedo, la incerteza que se vivía en esos momentos, por ejemplo, ¿verdad? Es algo que no lo conoces. A lo que me refiero con el ejercicio de empatía es tratar de comprender que muchas veces cuando los ancianos, los mayores, por así decirlo, tienen actitudes de miedo o de estrés respecto a algo, posiblemente se encuentre ahí, en esos temores que se vivieron y que desconocemos totalmente. Exactamente. Y bueno, también me queda, ¿sabes?, en la mente varias cosas. Hablamos de la tradición oral como un elemento que ya no, o sea, que existe como un recurso para conocer el pasado, pero porque hoy tenemos internet, tenemos escritura, tenemos música, tenemos un sinfín de cosas. Pero también creo que sería bueno interpretar la tradición oral que tenemos en la actualidad, tratar de conocer, porque digo yo lo siguiente, si vos tomas a alguien y le pedís que te exprese qué es la vida del salvadoreño, posiblemente en la tradición oral encontremos elementos interesantes, como pudiera ser lo que refleja en su vida la violencia laboral, o tal vez eventos de su vida que todos compartimos, como fue la pandemia, y que de alguna u otra manera van a estar en los libros de texto, pero no va a ser como la narración que te va a dar alguien que la vivió. Claro. Sí. Va a ser interesante para las siguientes generaciones cuando conozcan nuestra tradición oral. Exacto, cuando nosotros ya seamos viejitos, ¿no? ¿Sí? Y nos vengan a preguntar cómo vivimos la pandemia y otras cosas, ¿no? Entonces, claro, sí, al final creo que todos los seres humanos en mayor o menor medida siempre nos convertimos en portadores de nuestra propia tradición oral, ¿verdad? Exactamente. De lo que aprendimos de otros, claro, hay gente que va a saber más que otros, ¿verdad? Sin duda, hay quien se prepara, pero la vivencia como tal es algo que se comparte y que se vive de diferentes puntos de vista. Exactamente, Salvador. Ok. Gracias, Josué. Ha sido un viaje muy interesante. A vos, gracias por la invitación. Nos escuchamos pronto.